Hola. Hola. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidas una vez más a un miércoles de Enseo, decíamos Miércoles hace de tiempo. deseo. Miércoles de Ruja Hermana. Bueno, bienvenida, Fío. Ha estado ausente 2 semanas, así que bienvenida como si fuera la primera vez. O sea, no sé si Pero como no por la las huevas. no sé si como la primera vez, No, pero sí, después de... o sea, si yo estoy ausente de como 2 semanas, sentiría que hace rato no estoy. Ah, sí. Ah, ok, Sí, sí, sí. lo voy a tomar. Pero Bueno. no por las huevas, decía, has estado ausente por Sí, unida a las claro. causas. Sí, o sea, claro, Ausente hace de dos acá. miércoles fue porque estuve en la marcha, Ajá. y de ahí fue porque estaba chambeando. Y Porque también en la causa. capitalismo. Sí, sí, claro, obviamente era en favor de la causa, mi chamba va de eso. Felizmente tengo la fortuna de chambear de eso. Y también la Sí, 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 catarsis. el arma de doble filo, Puta, ¿no? sí, como dice mi amiga Paloma, el lado B de este trabajo, ¿no? Que es esta jet. Pero sí, 2 semanas de poder venir a hacer acá catarsis y chusmear con ustedes, para seguir bajando, intentarnos seguir bajando el patriarcado. Sobre todo en un contexto en el que, a ver, justo hoy día compartimos un posteo en el que un poco dentro de las cosas que hemos ido conversando, ustedes han conversado con Elena acá y con Yeri, Con ¿no? Yeri, Sobre las Yeri. razones por las cuales se tiene que marchar con L y con Ciara, y de ahí con Yeri sobre las narrativas alrededor de este contexto septiembre, último trimestre de 2025 del Perú, ¿no? En Que realidad, o sea, creo que es algo que viene desde la baja de Castillo y al ascenso al sí, poder de Dina, sí, porque sí, sí, sí. las matanzas del Sí, que se fue el profe. 2022-23 por parte de la policía en Puno, Ayacucho, Abancay y Cusco fueron justificadas precisamente por el El terruqueo. terruqueo. Entonces es algo que, miren, estamos en 2025, o sea, es algo que ha ido tomando formitas, ha ido como nutriendo de la peor manera, hasta el punto que ahora, literalmente, ya no solamente hablemos de que no se puede vivir en paz, de que una no puede trabajar tranquila, de que el paro de transportistas, los choferes, las extorsiones y la situación de criminalidad que vivimos, sino que sales a reclamar por esto y te matan. Y te matan, O ¿no? sea, Y te hemos llegado a ese matan y se punto. excusan con... y después de que te asesinan, te llaman terruco. Claro, Como Rospilio sea Truco, ¿no? O sea, exacto. el papá de Truco no solamente está lidiando con un duelo de no tener a su hijo, sino que fue asesinado. Y encima un congresista tiene el tupé de llamar terrorista a un defensor de los derechos humanos, a un Encima se artista. lo hicieron saber en ese momento. Oye, no, le levantan no, como, oye, no es así, no es así. Y él alza, levanta la voz y vuelve a decir terruco. Sí, sí, O sí, sea, lo una reafirma el prepotencia de lo peor, la indolencia de lo hijo de puta con el peor. perdón de las compañeras putas. Horrible que ahorita es presidente del Congreso, ¿no? Que ahorita tienen el poder, como lo tienen desde el 2016, más o menos, ¿no? Sí, o sea, justo como un poco mencionábamos en el posteo, algo que ha ido construyéndose durante estos últimos 10 años es que se ha exacerbado como y se ha normalizado, se ha banalizado el uso, el señalamiento y el uso de las narrativas y del término de terruco, terruca, el terruqueo. Y hacíamos ese paralelismo con el patriarcado, ¿no? No es que antes no se utilizaba, simplemente que quizás como hace un rato decíamos, se medían un poco más en cuándo y con quién utilizarlo, ¿no? Ujú. O sea, vi en recortes de TikTok, de ahí entré a YouTube para ver un poquito la versión más larga, porque nunca nos quedemos solo con los recortes de TikTok ni de Instagram. Recomendación, gente, para no caer en desinformación. Si vemos un recorte que nos da como un rari, vayamos a ver, les recomiendo que vayamos a ver siempre la versión extendida. Y era la señora y esta huevona, Magali Medina, diciéndole a Tatiana Stengo, parece terruca. Toda una terruca ahí gritándole a la policía. O sea, yo voy y ejerzo mi derecho a la protesta pacíficamente, con todo el derecho que tenemos de gritar, y ya somos terroristas. Que además, literalmente nos están teniendo al miedo. O sea, eso es lo que a mí no me, como digo, porque no olvidemos eso, ¿no? Han hecho que legalmente, o sea, han legalizado el crimen. Han hecho que el tema de las extorsiones y todo el tema de la criminalidad sea legal. Entonces ya, a la población en general nos han sometido a esa forma de vida y quienes se dan cuenta y dicen, oye, esto no está bien, voy a reclamar, sales a reclamar y Y tienes eso. a un grupo de gente, claro, y tienes a un grupo de gente con micrófono y con llegada en televisión nacional
que no somos nosotras, obviamente, como Magali Medina, que se lanza a decir pachotada y media como terrorista. Y no solamente ella, sino para mí todas las personas que terruquean son miserables, ¿sabes por qué? Porque juegan con el terror y con el trauma social que el terrorismo ha implicado en la vida de las personas, sobre todo en las generaciones mayores, ¿no? Y las menores que Y siguen la el herencia, speech. ¿no? La herencia que se ha dado a otras generaciones, Claro, exacto. a la nuestra, a los más chibolos, Hay mucha gente y que ahorita se chivola sigue que no vivió terrorismo, perpetuando. pero que dicen, Exactamente. terruco ahí. Y realmente es como, no sé, yo lo digo por nuestra generación de madres y padres que sé que lo han vivido y que sí ha sido un trauma. Y me pongo a pensar y digo, ¿cómo pueden ser tan miserables estas personas? Me refiero a los congresistas, a los fujimoristas, a los de Renovación Popular. Al a Congreso este en general, al Congreso en general. a los espacios religiosos, López a Aliaga. Willax, a Betel. López Aliaga diciendo terruco No, maricón, cobarde. el tipo tuvo el tupé de decir que los caviares Ah, son terrucos frustrados, terrucos maricones. terrucos maricones, porque quieren ser terroristas, pero como no se lanzan porque son cobardes, Claro. los admiran de lejos y entonces son terrucos Y son, maricones. y son dijo, y haciendo referencia a que son, que se quejan de todo, que son ONGcistas, que son feministas. Ya, Claro, y somos, además de que utiliza el término maricón como peyorativo, Súper peyorativo, claro. como sinónimo de cobardía, y, y somos terroristas, o sea, para López Aliaga, somos terroristas frustradas. Miserables. Imagínate tú, huevón, ¿no? O sea, Y además también yendo un poco más a la parte como de qué significa, o sea, realmente el terrorismo de meter terror, ¿no? O sea, sí, lo más estamos básico, viviendo un lo terrorismo de básico. Estado, ellos lo están Estamos haciendo. viviendo terrorismo de Estado hace rato. Hace rato. Desde que han como hecho normal asesinar personas por ejercer su derecho a protestar, eso es meter terrorismo, terror por parte exactamente. del Estado. Entonces, Encerrarnos en la avenida Bancay es meter terror. Hacer detenciones arbitrarias y bloquear los teléfonos, bloquear líneas persecución, telefónicas. Sí, sí, sí. o sea, todo la lo que tortura están dentro haciendo. de los calabozos. O sea, O tener a las personas detenidas por más del tiempo legal, que era 48 horas esta detención. No solo es una dictadura, es un terrorismo de Estado, ¿no? Entonces, y hacemos ese paralelismo con el patriarcado, ¿no? Porque esta narrativa, este gran paraguas del terruqueo, así como el patriarcado, nos quiere con miedo, ¿no? Nos quiere con miedo, nos quiere inmovilizadas, nos quiere sometidas. Y esa es un poco la base, ¿no? Sometidas y obedientes, calladitas. Calladas. ¿Por qué? Porque eso le es útil para sus planes, les es útil para que sigamos siendo las mujeres adoradoras falocéntricas, básicamente, sumisas, ¿no? Para que sigamos siendo las cuidadoras, para que sigamos siendo lo que la historia y la religión te dice que tenemos que ser. Y lo mismo pasa con la ciudadanía en su derecho a ejercer la protesta o simplemente a cuestionar la forma en la que se está gobernando y decir, no, tu ciudadanía, quédate calladita, sé obediente y sigue funcionándome para mi modelo económico en donde los ricos siguen siendo ricos y donde los pobres nunca dejarán de ser pobres y lo que consideremos de pobreza siga siendo mucho más bajo, mucho más indigno, ¿no? Entonces, ese paralelismo y esta forma en la que nos estamos viviendo, este es nuestro presente, ¿no? Nos tocó este momento de la historia. Nos tocó este momento de la historia de mierda. Pero no vamos a quedarnos calladas, no vamos a hacer... Ni dejar de vivir, ¿no? Ni dejar de Porque vivir, la ni gente dejar se de sigue disfrutar. reproduciendo. Exactamente. Siguen pasando cosas y claro, o sea, también me pongo a pensar en las épocas más crudas, como escuchaba a Rocío Silva Santisteban también. Huevona. O sea, han sobrevivido y han podido abrazarse y sostenerse juntas y tener espacios también de gozo y placer porque en momentos... Y eso es lo que no quieren. Exacto, en momentos como los que estamos viviendo, de vivir en terror, poder encontrar pequeños momentos en donde sostenernos y decir, oye, aquí estamos y aquí somos, es también revolucionario, ¿no? Algo disfrutar. Mucho más para el lado del amor romántico, que obviamente soy millennial, he caído. Es que le decía a Javier en nuestras vacaciones que si yo siento que durante muchos años, creo que por un poco de estereotipo y así, he sido súper antirromántica. No por obligación, claro, ¿no? Sino como, sí. te regalo flores, vamos al Parque del Amor el 14 de febrero. Es como, ¿por qué? Bueno, igual ahí sí coincido que no. Claro, ¿por qué haríamos eso? Pero porque también tengo un rollo con la cantidad de gente, con el caos en las calles, con el capitalismo. Es que claro, es que ese es el punto. ¿No? Todo ese rollo. Cuando hay cosas agregadas. que nos dan, una cosa es que tengamos, no sé, como deseo o placer genuino, goce genuino, pero cuando se instrumentaliza, ¡ala! Ya, no lo puedo desver.
No lo puedo desver, es Claro. como que, no. Pero eso se me aplicaba a todo. Entonces, habían pequeños gestos que a mí no me cuadraban tanto y no me casaba con esas cosas. Y ahora estábamos así en nuestras vacaciones y caminaba y tal y decía, pucha, está todo Eso bien de tus feo. vacaciones. Esta es mi vacaciones, sí. Está todo bien feo, está todo bien feo. Y creo que en momentos como ahora, realmente si no habitamos esto que se siente bonito de querernos, de estar juntos, de sentir que somos nuestro lugar seguro, o sea, si esto no es como revolución, no sé qué es. No, eso es revolución. O sea, cuando vas y te Como encuentras no me con tus importa ser amigas. cursi, era la palabra. Exacto, Cursi, no nos importa. no me importa ser Son cursi. momentos para ser cursi. Sí. Son momentos para ser cursi, son momentos para ser compañeros, son momentos para que rompamos estas miradas de cliché y que no, yo disfruto solo de esta manera, yo soy cool y disfruto de esta no. otra. Soy snob, no. Sí, no. Vi también un posteo, no me acuerdo qué cuenta, creo que lo compartió Mavi, pero no recuerdo qué cuenta, que decíamos, somos muy latinoamericanos para ser minimalistas. Lo mismo pasa con que somos muy latinoamericanos para no... vestirme de beige. Claro, para un clean look, no. Claro. No, o sea, Que dicen que ya pasó de moda, por cierto. sí puede ser. Pero sí, pues, son no, tiempos los reales tiempos violentos. Entonces, Tarantino, no te hubieses imaginado. No, Tarantino, ¿eh? Tarantino. ¿no? Tarantino. Pero sí, Ni pues. Tarantino se atrevió tanto como No, es que la no sabía política lo que nacional. venía. Claro, huevona. En Latinoamérica. En Latinoamérica. No, porque fuera de bromas también en la mañana he visto una noticia que dije, ¿qué? ¿Es No sé si real has esto, visto. digo yo? ¿Brasil? ¿Ya qué pasó ¿Río en de Brasil? Janeiro? ¿Qué pasó? No, ya, No entonces vi. no las has visto. No No he quiero visto. dar noticias inexactas, pero básicamente vi imágenes muy fuertes que pensé que era una perfo. Era una imagen desde arriba, ¿cómo se llama? Como un plano de dron. Ya. Que yo pensé que era una perfo, así como a veces, así como a veces hay, aquí que hacemos las alfombras rojas, Ya, pero ¿qué cosa era? ¿Sangre? eran cuerpos envueltos, entonces yo pensé Ya. que era una perfo sobre lo de Palestina, dije, ¿de qué es eso? ¿Qué? Empecé ¿Son a personas leer. muertas? Sí, han entrado a las favelas a asesinar 60 primero y luego otras 60 más de 100 personas asesinadas por parte de las fuerzas del orden. ¿Sabes en qué contexto? En contexto de la lucha contra el crimen de las drogas. ¿Qué onda, Lula? Eso ha ¿Qué sido onda, como weón? que más de 100 personas asesinadas en la favela. ¿Qué onda? Porque se elige a quienes se matan, ¿no? Se eligen a quienes asesinan. O sea, ¿y dónde? También, Además. yo no sé quién es la persona. muy fuerte, de o verdad. como el equivalente al alcalde o alcaldesa de Río. Fue en Río, sí. Sé que fue la misma persona que llevó a Lady Gaga, pero no sé si es el mismo partido de Lula o no, ¿no? Tendría que buscar ahora. Sí, Qué sí, no, horrible, tengo qué que decir, horrible. una cosa No sabía horrible. Al eso. punto que te juro que pensé que era una perfo. Claro. Y de ahí veo bien, leo bien y no. Y hoy día, conversando con una amiga, le dije es que he visto esto hoy día, que como no tenía la noticia exacta, y su novio es de Brasil. Y ella me confirmó y me dijo, ha sido horrible. Y la gente está todavía en shock de lo que acaba de Le voy a pasar. preguntar al profe. Bueno, él no vive en Río, vive en Sao Paulo, pero igual. Dice ese profe, pienso en Castillo. Un saludo a los dos profes, a Castillo y a Edgar. No. Sí, sí. Pero bueno, eso. Entonces sí, Latinoamérica es una realidad. Ecuador también Oye, está y también, estallando. claro, eso justo iba a caer como la represión en Ecuador es salvajísima, ¿no? O sea, no estamos lejos. Y un abrazo a las compañeras y los compañeras de Ecuador. Y también hay particularidades que si bien no usan el término terruqueo, ¿Cuál es su excusa? o sea, hay racismo, o sea, Ah. la coincidencia ahí absoluta es racista, ¿no? Y subversivo. ¿Qué es subversivo? O sea, subversivo, ¿no? Son esos los... O sea, un paso al los- terroreo. Por supuesto, Claro. por supuesto. Entonces sí, creo que son momentos justo donde más desesperanza podríamos ver. Es donde, bueno, nada, tenemos que levantarnos, Eso es. Volviendo al acompañarnos. mensaje. Es que es bien dura la realidad. Y no pero- callarnos y seguir desobedeciendo. Sí, eso seguir rugiendo, como muy cliché, siendo ruja hermana, pero, Pero sí. sí Sí somos. Sí somos. Y yo me acuerdo que en un episodio del 2020, alguna vez cuando ya nos ganó la pandemia, pues y ya queríamos claro. llorar ni nada más que llorar, dijimos ya, pero también está bien hacerse bolita y cuando lo necesitemos. 4 años. 4 años nos duró hacerlo bolita. 5. No, 4. hemos estado de avance también, pero nos duró pues un meses, ¿no? Nos ensimismamos y creo que eso es, o sea, yo aprendí ahora también que sí, a veces es necesario, pero estamos en un contexto, es como hazlo, pero luego te paras. Sí, y sobre todo porque sé que hay alguien más haciendo lo que yo estaba haciendo, ¿no?
O sea, sí, totalmente. detenernos Nadie un es ratito, indispensable, no, pero no, todos no, son no. necesarios. Sí, 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 todos suman, ¿no? Sí. Incluso que sigamos teniendo maternidades deseadas, eso también es un montón. Eso es súper revolucionario. Es súper Es raro que lo diga, revolucionario. pero, o sea, sí, yo cuando me enteré del embarazo dije, a la mierda, cómo mierda el aborto es ilegal para mí, sobre todo hablando de niñas y adolescentes. Una Ni hablar, cagada. eso es porque me quedo solamente en el cliché de, digamos, la capa superficial de los embarazos no deseados, productos de violación y etcétera, ¿no? Porque también podríamos hablar de simplemente la maternidad Claro, deseada y y sí, ya, y y se no acabó. quiero. Claro. Sí, ujú. Pero solamente Perdón, un ciñéndonos, sí, o sea, solo como enmarcándonos en este tema de las niñas y adolescentes, es una tortura obligarlas a ser madres. Y yo no sé por qué esto sigue. Eso decía antes. No sé por qué sigue siendo un tema de conversación cuando debería ser evidente, pero ahora es una lucha, porque Sí. las fuerzas adoctrinadoras, religiosas, están pues en el poder, ¿no? Absolutamente. Los movimientos religiosos son pares financiadores y aliados absolutos de Total. Y Fujimori todo bien para mí, y la todo bien con los bancada. movimientos religiosos que existan, que cada quien encuentre su fe, son una cagada cuando son eso, ¿no? Como inversores, pero que no estén en el poder nada más. Lo que pasa es que tú no puedes legislar o gobernar un país Desde tus en base a tu creencias. fe. Claro. O sea, no. No, incluso las personas que somos agnósticas o que son ateas, Tampoco. Claro. tampoco se puede, Por ¿no? más que Porque pueda la ser diversidad, sí, por la espiritualidad que tiene el mundo, que tenemos los seres humanos, no puedes No, legislar desde ahí. Tienes que hacer un equilibrio entre la diversidad de culturas. Se supone y que de para eso fe, existe un congreso de de representatividad, deidades, sí, claro. pero pues no funciona. No. Ese modelo no Bueno, y funciona. justamente hablando del terruqueo y lo de truco, no sé si esto salió en este o en el anterior, perdón, ya me desubiqué, pero hablamos Raspigliosi y esta indolencia que tenía para terruquear a una persona y que el papá de truco tenía que escuchar que no había pasado ni una Horrible. semana y escuchaba a este miserable Sí. hablando así de su hijo. Y entonces una cosa me lleva a la otra, como diría el Boñán, y claro, me acuerdo de los murales, pues. Huevona. De los murales del gran mural. ¿Se acuerdan del mural de Dragon Ball Z ahí al frente del Estadio Nacional? Bueno, obviamente, por todo lo que ha pasado, se hizo el pintado de un homenaje a Truco, Sí, ¿no? una semana y media, creo que Sí, el jueves, fue más justo o después menos. de, Sí, de Ruge, sí, sí, sí. inmediatamente. Bueno, no faltó nada de tiempo para que haya un huevo de policías que no están defendiendo la extorsión ni el crimen, están para reprimir y para proteger paredes. Lo pintaron, volvieron a muralizar y lo han Y lo han vuelto a vuelto pintar. a sacar. Y ahí me recuerda a este tema de Lady Dos Soles, ¿no? De la chica esta, la policía que no quería pagar su pasaje y que de pronto habían 7, 9 policías ahí. Y también lo que acaba de pasar, que justo en pleno estado de emergencia en Lima, ha habido el asesinato de otro chofer en Gambetta, en el Callao. En Callao, sí. Y de pronto no hay policías, en estado de emergencia, no hay fuerzas para proteger, porque para eso no están. Se ha cometido este acto de crimen. De crimen, sí, es un crimen. Es como consecuencia del crimen organizado. Exactamente, crimen organizado. ¿Y qué ha pasado? Que cuando la gente ha querido reclamar, se han aparecido un huevo de policías otra vez. O sea, la policía no ha podido estar presentes para prever eso en estado de emergencia, pero sí para reprimir a quien se quiere quejar de que no está bien que esto suceda. Para silenciar a quienes piden justicia. Exacto. Y que piden estamos hablando del mismo seguridad. punto, en el mismo Gambetta. Exacto. O sea, en el mismo lugar. También en el Callao, pero en Ventanilla, hicieron una moralización por las personas asesinadas. Y si bien no lo intentaron borrar, o sea, serenazgos se acercaron a amedrentar a los muralistas y les pidieron sus datos personales. ¿Serenazgo puede hacer eso? ¿Tiene esa potestad? No. Serenazgo te puede dar indicaciones, te puede prohibir ciertos policía. pasos, exactamente, ¿no? No puede pedirte los datos personales. Creo que ahí Ruth Luque actuó justo o sea, se acercó y fue un poco la que acompañó eso para que no permitieran que dejen de movilizar, porque el espacio privado tenían los permisos para utilizar esa Eso pared. iba a decir, ¿Qué chucha te jodes si tanto que defienden la puta propiedad privada? Exacto. ¿Qué chucha te importa si mi propiedad privada pinto una verga, weón? Bueno, No lo hagamos, jamás no lo pintaría hagamos. una verga, Cero pero si yo espontáneo. hago, no sé, una gran concha con la cara de, no sé, Un fideo ya, lo que sea. de un fideo, o sea, lo que fuese, huevona, Marilena Moyano, la cara de truco, o sea, puedo hacer lo que me da la gana si tanto defienden la propiedad privada.
llega al pincho. Sí, sí, eso también yo me quedé con ese cuestionamiento de, ya, pero es mi casa, o sea, ¿qué pasaría si en mi casa quiero pintar algo? No, simplemente no se No se puede. puede. No, no, pero para llenar de propaganda proselitista, puta Sí, oye, ahora que está de viaje en partes donde no había nada, porque siempre hay zonas que te vas de trayecto a trayecto y no hay madre. Ujú. casi nada ahí, estaban las pintas de Philip Butters. Ese huevón. Sí, que Oye, por no he cierto, vuelto a ver. ¿Qué de Philly Batera? oye, ¿Qué de después Philly de lo de Butter? Puno Coméntenos acá si es que recuerden, si es que han visto o han sabido de ¿qué Philly fue de Butter. Philip Butters? Porque ha estado calladísimo en todo este contexto, por un lado. Felipe Mantequilla. Pero por otro lado, no sé si lo de Puno fue lo suficientemente fuerte, que fue bravazo que pase esto en Puno, o sea, necesario además, pero que fue lo suficientemente fuerte como para haberlo apagado un toque o simplemente silencio estratégico para venir con fuerza. Yo no sé, pero las dos son Posibles, posibles, sí. claro. Absolutamente, las dos son posibles. Bueno, dentro también en la misma línea de despreciar lo que no es limeño, blanco y hegemónico, voy a comentar, ese sí es como voy a leerlo porque es como noticia Ujú. específica, sobre la compañera Jessica Gladys Díaz Borges. Ella es representante del pueblo ayánica de Paucararcito en Huánuco. Es defensor ambiental, Ella es ¿no? defensora medioambiental y está siendo amedrentada, ¿no? Está siendo amenazada y salió a declarar justamente que por favor hagan caso a todas las denuncias públicas que han hecho sobre el tirar residuos tóxicos, ¿no? En las aguas de donde, o sea, es el agua y es el río donde lo utilizan para su cotidianidad. Pescan ahí, usan esa agua Los animales toman los esa animales agua. toman esa agua, ¿no? Porque no hay agua potable, ¿eh? Porque no hay alcantarillado. Entonces, ese es el recurso, ¿no? Que se utiliza para vivir y está siendo absolutamente contaminado. Y dentro de esas denuncias por la contaminación se están archivando los casos. Ella es una bueno, representante de la comunidad ayánica y está siendo amenazada. Y dice, por favor, escúchanme y hagan algo ahora que estoy viva. Sí. O sea, Porque porque ha denunciado también los casos de compañeros de ella que han sido asesinados. asesinados después de que han Exactamente. reclamado, porque vienen haciendo estas denuncias desde el 2022. Sí. O sea, 3 años sosteniendo estas denuncias. Escuchaba que estas personas que las amedrentan, viven por ahí, Claro. están por ahí, o sea, viven un nivel de hostigamiento que ya es invivible, ¿no? Sí, no, Insufrible. o sea, hay defensores medioambientales que han tenido que irse por periodos del país y que han tenido que movilizar a sus familias de sus casas, ¿me entiendes? Pero porque hay organizaciones que han podido apoyarlo. ayudarlas, ¿no? Lo que decía la abogada de Jessica, ay, mi cuello acaba de sonar, qué fuerte. Lo que decía la abogada de Jessica es que el supuesto mecanismo de protección para defensores ambientales no funciona, o sea, no tiene las medidas adecuadas. Recuerdo que el año pasado, que fue el primer encuentro de libertad de expresión en el Perú para la prensa, este año ha sido el segundo, también liderado por las compañeras de la ANP. El año pasado yo estuve y después de los testimonios de Rosa María Palacios, Paolo Ugaz y un fotoreportero que no me acuerdo su nombre, lo lamento mucho, de hecho lo tengo, ha sido parte de un reportaje que hice y lo he entrevistado y no puede ser que me haya olvidado su nombre ahorita, pero lo que hace cuenta los testimonios de cómo lo han amenazado delante de su hija, ¿entiendes? Que le han dicho, si tú ¿no? Y él dice, si eso paso yo como fotoperiodista, ¿qué es lo que atraviesan los defensores de los pueblos originarios? Claro. Entonces, Y que no siempre salen a la luz. No, es que no son noticia, No son noticia. nacional, ¿no? Y estaba también ahí la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo, en teoría, tiene un mecanismo de defensa para defensores de derechos humanos, periodistas y activistas. Y con vergüenza decía, ya, esta es la ley, este es el mecanismo, y que es como, no, o sea, ya tenía Ella no sabía que no no, funcionaba. era un man. O sea, ya sabía no. que después de los testimonios, evidentemente, es un saludo a la bandera, tu Claro. mecanismo de mierda, ¿no? Por lo menos en estos últimos 10 años, principalmente, ¿no? O sea, Y más exacerbado en estos últimos puta tiempos, madre. que particularmente la minería ilegal, pero creo que todas las actividades extractivistas ilegales están siendo legalizadas de manera extraoficialmente por el Congreso.
Sí, ¿no? claro, y eso lo avalan no solamente como leyes pro minería y que con desprecio sin hacer la consulta previa y Claro. todo esto, sino que también con discursos como lo de la pelotuda de Rosángela Barbarán, diciendo que los pueblos originarios no tienen el mismo nivel académico, ni tienen la misma validez para, sí, invalidando los saberes de los pueblos originarios en el Perú, ¿no? Bueno, eso tiene mucho sentido, Frente ¿no? a Con- alguien que ha estudiado en la universidad, según ella. Según ella. O sea, siendo un país en el que tenemos más de 40 pueblos originarios, más de 40 lenguas e idiomas, es absurdo que digas, donde, claro, venimos de la cantidad de culturas pre-incas, incluso me voy hasta ahí, en la que decir eso, incluso voy a ponerlo desde su condición de mujer negra, peruana, es como, huevona, ¿cómo es que el oprimido le facilita herramientas al opresor? Básicamente, eso eres, Rosángela. Eso, Rosángela. Qué palda, Ya Rosángela. vamos a tener a Lola, a nuestra querida amiga Lola, para conversar a profundidad Uy, sobre el tema. Creo que sería una bruja antropóloga, una bruja lo antropóloga, que el mundo necesita. lingüista además. Lingüista, poeta. Poeta, no, increíble. Y creo que vamos a poder ahondar más en eso y entender también por qué es, o sea, decía, tiene sentido porque justamente venimos de la noticia de Jessica Díaz Borges, ¿no? De Sí, la defensora ambiental. Recuerdo también esto de Alan García hablando de ciudadanos de de segunda segunda categoría, categoría. cuando pasaba lo de Bagua, y este desprecio que siempre ha habido a las comunidades originarias del Perú, además sin considerar a nivel histórico los genocidios que han habido, ¿no? Y cómo, o sea, siento que es como una herida colonial y es una herida que arrastramos hasta el día de hoy, pero que simplemente se ha adaptado a los tiempos. Entonces, ahorita es una conversación, por ejemplo, a nivel como académico, universitario, pero también en temas de territorio, ¿no? Que está presente en la educación, con las lenguas, o sea, algo tan básico como en otros países, las lenguas originarias son lenguas oficiales. Sí, Y acá en teoría lo es, pero realmente hay un solo, desprecio, o sea, vergüenza por otro, o sea, creo que el quechua, únicamente. en algún momento El chipigo con igua. fue muy Sí, válido, o sea, siento que había como, más allá de que esté en el papel, ¿ah? Yo hablo, por ejemplo, de campañas de comunicación que realmente estén dirigidas para. Hablo de campañas de comunicación que nos informen a quienes no necesariamente manejamos las lenguas originarias de, hey, esto por si acaso tiene la misma validez. El nombre de las calles. desde los nombres de las calles. Exacto, o Desde sea, los nombres lo de más las calles. cotidiano para poder Sí. acercarnos, porque si no siempre les conviene que estemos así de separados. Les conviene que no tengamos como esta cercanía con las personas de pueblos originarios, más allá de lo territorial, ¿no? Me refiero a la cercanía de como seres humanos que comparten un territorio. Sí, o sea, eso también, justo ayer, ISOC Perú, que es como el capítulo que ve un poco el tema de dominios de Internet en Perú, es como la sociedad de Internet ¿Ya? de Perú. Sí. Suena a la sociedad secreta de algo Sí, así. sí, Internet Society en el mundo, es Internet Sociedad y hay como capítulos en cada país. Y hizo un evento sobre brechas digitales. Y un poco también fue Pronatel a exponer cierta información sobre la reducción de brechas digitales. Pronatel es como la dirección que promueve la conectividad en el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, ¿no? Se encarga, por ejemplo, de ver que haya banda ancha en el Perú, que la infraestructura, ¿no? Como que tiene esos indicadores trabajando en paralelo con todas las oficinas públicas que sean pertinentes y también haciendo contrataciones de privados para hacer, ¿no? Y dentro de esos indicadores promovían, acá tengo la foto ya, porque en verdad es como, what the fuck. Ta, 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 que para el 2041, como que los cambios son progresivos, ¿no? Los avances en tema de la red hidráulica, sino la banda ancha en el Perú son progresivos y que la conectividad justamente para todo el oriente con banda ancha va a ser para el 2041. Es lo último, la selva es lo último. O sea, no hoy, no 2041. ayer, sino que desde que somos república en este país, la selva y el oriente, sí, la Amazonía peruana
es el territorio más olvidado. Hay un desprecio absoluto por la selva peruana, por la Amazonía peruana, que alberga la mayor cantidad de pueblos originarios. Claro. Entonces, no es gratuito, no es fortuito, no únicamente hay una excusa de que, bueno, el territorio es complejo. No, no va por ahí. Programado que sea así. Absolutamente, ¿no? Entonces, y claro, o sea, si es que viene, no es algo de ahorita, si es algo son herencias públicas, formó, claro. ¿no? Herencias públicas de esa misma forma de gobernar. Deberíamos de tomar otras medidas. O sea, un gobierno, diría yo, feminista o un gobierno con una mirada intercultural tomaría en cuenta y decir, bueno, la Amazonía, y tampoco es que vayamos a decir, la Amazonía sí o sí necesita conexión. Quizás no necesita. Y está bien, pero no hay tampoco una consulta previa. La pregunta que justamente le hacía yo un representante de, no me acuerdo qué universidad, era, cuando hacen esos acercamientos de centros de instalación de Internet, no tiene un término, no me acuerdo cuáles son los términos específicos. ¿Como central? Como nodos, sí, como nodos, ¿no? Como, se me fue, centros poblados. Centros poblados de estos territorios. ¿Qué participación tiene la ciudadanía? Dijo, ¿no? O sea, le consultan que lo necesitan, que no lo necesitan, ponen el internet en la casa de alguien, o solamente en comisarías y colegios o espacios públicos, que es lo que de ahí parten. Y dicen, no, o sea, esa información yo no la tengo, decía, pero por ley todo se tiene que hacer con consulta de la ciudadanía siempre, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces fue como que todos miramos, ya. Claro, tú estás asumiendo que exacto, hay consultas sobre reducción de implementos de banda ancha y conectividad en países como México o Colombia, donde primero se llegan con redes internet comunitaria, ¿no? Que solamente es una red que llega a ese territorio y que encuentras en ese internet información. Es la información que yo quiero, es la información que nosotros necesitamos. Nosotros no necesitamos inteligencia artificial, quizás solamente necesitamos grandes data centers de bibliografía, generar memoria, y eso se hace en acompañamiento con los pueblos originarios. En Colombia y en México tienen esas leyes para hacer ese tipo de redes comunitarias. En Perú hay un papelito que dice que puedes hacerlo, pero no se hace, ¿no? Claro, como bastantes cosas en el papel. Sí. Me encantaría, o sea, justo con brechas digitales sería como todo un episodio adicional, porque hay como mucha tela para tejer. Pero también un poco para ir entrando al tema de hoy, vi hace una semana que, bueno, octubre no solamente es el mes del turrón, sino también para muchos peruanos y limeños y limeñas es el mes del Señor de los Milagros. Y hubo una procesión del Señor de los Milagros. Justamente como decíamos, respetando la fe y todo, bacán, chévere ahí con tu procesión, hazla. ¿Quién se subió al carro morado? Haciendo ilusión también a, ¿no? El acusado por violación. Y quiso cargar el anda, ¿no? Pero esta es parte de la campaña de la lavada de cara, de adopto perritos, me pongo mi jean con mi camisa blanca. Voy al limpe. Claro, me tengo mi foto caminando, así. Se me tiran las chicas, ¡ay! Cargo el anda del Señor de los Milagros, que está vinculada a la fe de millones y millones de personas en el Perú y que mueve masas, ¿no? Y que con eso sabe que hay una bañadaza de humanización total para borrar, por un lado, las acusaciones de violación archivadas por su amigo, ¿no? Ahí ya me olvidé el nombre, pero evidentemente no va a pasar piola. Si es la misma gente que te juzga, ¿no? Claro, tu misma gente te juzga, archivado, no te preocupes, hermanito. Joder, soy verrudo. Pero por otro lado, también pasando piola, que te digo de la boca para afuera que vamos a cambiar el Perú, vamos a poner leyes fuertes, mano dura, cuando en el papel promuevo las leyes pro crimen que nos tienen como estamos. Entonces, es algo que no voy a dejar de repetir, tal vez en este y en todos los episodios. Esta gente, López Aliaga, Renovación Popular, Fuerza Popular, Somos Perú, Fujimorismo. claro, Fuerza Popular, Perú Libre también, ¿no? Varios otros partidos. No olvidar que esos son los partidos que nos tienen como estamos ahorita, porque con su único trabajo, que era legislar, que era sacar leyes, rechazar leyes estúpidas que no tenían sentidos y que nos iban a tener como estamos, las han promovido, las han aprobado y las han defendido. Y entonces ahorita que él venga a decir, yo voy a cambiar las cosas, mano dura,
no solo es un sinsentido, sino que es una burla y o sea, como si fuéramos estúpidos si no nos diéramos cuenta de lo que está haciendo. Pero él tiene miedo de las feministas. Pero el amigo tiene miedo. O sea, ha sido muy, hay muchas lecturas detrás de ese video O donde sea, un policía en una de las calles del centro de Lima le dice a muchos ciudadanos y ciudadanas que quieren pasar para la procesión, les dice, un Con ratito, su libre derecho. esperen, vamos a abrir el paso cuando el presidente termine de hacer su recorrido. Su show. Porque aquí hay muchas feministas y las feministas no perdonan fe, no perdonan nada. Así que pasa el presidente y ya pasan ustedes. O sea, ¿qué le vamos a hacer las feministas a Yeri? O sea, queremos hacerle muchas cosas malas, evidentemente, pero tiene una investidura presidencial y si yo le agarro y le meto una patada, seguramente me van a meter presa y seguramente voy a ser condenada. Lo cual no quiere decir que no hayan ganas. Exacto, del deseo al acto hay como una distancia y somos personas racionales. Pero sí ¿no? hubo un pequeño como, o sea, a mí me dio risa cuando vi ese video. Sí. La mentira. Sí, claro. O sea, no sé si... Bueno. Y también había muchas teorías y la verdad que como es un hombre me voy a dar la total ligereza de hablar de los cuerpos de un violador. Porque claro, basándonos en la teoría de Soy una pringada, Etsy, ¿no? Esta gran youtuber, y por favor vayan a verla, Soy una pringada, mi referente en internet, dicen que todo ex gordo es malo. Y Yeri es un ex gordo. Y es una persona mala. Es una persona de mierda. Sí lo es. Sí, claro. Lo del ex gordo, no, porque yo, o sea... No sé, bueno, pringada no es mi referente ni cagando. Para mí sí es una referente. Pero sabes que sí. Pero me cuestiono eso que has dicho, porque pienso en mis amigas gordas. Sí, o sea, yo también soy una persona gorda. No, y yo también, pero pienso en mis amigas gordas que bajan de peso, que han tenido cambios. Igual también es como, ¿qué cosa es ser gorda, no? Como, claro, sí. ¿cuál es tu pero no, estándar? No, mis amigas que se han hecho la banda gástrica como... ¿Se volvieron personas de mierda? No, él es hombre. Pero tú eres una persona de mierda, se lo quería decir. Claro, ¿por qué? Sí, Porque obvio. tiene el ego así, ¿me entiendes? Él porque sí es una tiene cagada. el ego así, porque ahora le importa mucho la figura. O sea, es como todo lo que seguramente le va a doler un culo. ¿Y qué es lo que pasa con estos nuevos líderes? También pasa con este huevón de Milei que ahorita acaban en Argentina a ganar las elecciones, la legislatura. La bancada más grande ha sido la bancada del partido de Milei, ¿no? Y cuando él iba a votar, sube una foto de él votando con un Photoshop en que le quitan la papada, le ponen pelo. Entonces decimos, oigan, machirulos, ¿no? Inces, libertarios, el ego lo tienen por dónde, o sea, ¿qué está pasando? Igual que el feminismo te va a enseñar que no importa. Igual que las fotos de Dina, ¿no? Hace poco vi una foto de Dina en una foto oficial, en un lugar, en una institución en la que estaba trabajando. Y lamentablemente estaba buscando lugares para hacer unas tomas y me encuentro con una foto de ella ahí. Photoshopeada. Y dije, esa no es la Dina que nosotros ¿Cuánto filtro tienes, weona? Era impresionante el nivel de Photoshop que tenía esa imagen. Y claro, no me sorprende lo de Milei. De hecho, se pone Photoshop hasta acá a propósito sus patitas, ¿no? Sí, no, claro, tiene una maquilladora oficial. No lo dudo. Tiene una maquilladora oficial, en fin, pero sí, un Debe abrazo. tener una photoshopeadora oficial. Sí, un abrazo al sur, que sí, le están pasando mal en Argentina. Y este sábado es la Marcha del Orgullo en Argentina. En Argentina tienen 2 fechas. En junio no hacen como una movilización, no se suman a la movilización global, pero sí hacen actividades por el mes del orgullo. Pero en noviembre hacen la marcha porque hace como ya 20 años, porque son empáticos con las personas LGTBQ que tienen VIH. ¿Y qué pasa? Hace mucho frío en junio. Te cagas de frío. Ajá. O sea, acá en Lima hace frío en junio siempre. Sí, sí. Y más al sur hace más frío. Y no pueden salir a marchar. Como quisieran. No, claro, como haciendo el show que queremos. Claro, ¿no? claro. Mostrando lo que queremos. Acá todas las compañeras drag o todas las personas showceras que quieren enseñar un poquito más de piel se están cagando de frío. Sí, sí. Valientes ellas.
Bueno, igual con el Valientes ellas. calorcito que Yo se con siente en las casaca la noches. última vez que fui. Sí, peluches. Pero sí, esto de Gerí, de las feministas, o sea, tiene un montón de lecturas, de hecho. Sí. Pero un poco linkeándola con lo que queríamos hablar ahora de las brujas y patriarcado y esto de qué implica, ¿no? La noción de brujas. Relacionado a las feministas, ¿no? Y cómo les tienen miedo a las feministas. Realmente a mí me dio cierto gusto escuchar eso, pero también, claro, es eso, de muchas capas esa frase. Porque sí, me ponía a pensar en qué es vivir en un mundo, o sea, qué nos da miedo realmente, ¿no? ¿Qué es vivir con miedo? Vivir con miedo es toda la media hora que nos acabamos de pasar hablando del contexto que vivimos. Estamos en un constante estado de alerta y no solamente por nuestro género. Exacto, sí, o sea, más bien a todo el constante estado de alerta le sumamos nuestro género, Así ¿no? es. Que agrava toda la situación. Pero sí, o sea, Halloween, evidentemente, pasado mañana. Justo ahí decía, no sé si Halloween como tal, porque me llega el pincho Estados Ay, Unidos, ya bueno, sí. sino Día de los Muertos y Día de Halloween. las Brujas. Es que Día de los Muertos es 31. Este primero. Sí, pero se va hablando sobre toda esta mirada de terror en Yo no todos lo estos relaciono al días. Día de los Muertos. El Día de los Muertos lo relaciono más a un tema de conexión espiritual. Sí, 31 de octubre. pero también cosas paranormales y de terror. No, yo ¿Ah, el sí? 31, es que el 1 de noviembre lo veo más esa mirada mexicanizada. Sí, claro, Ajá, claro. sí, sí, sí. Porque acá, 31 de no, octubre. pero no solamente en México, acá también el Día de los primero Día de los Muertos, Muertos. sí, De sí. hecho, una Pero no paranormal. tía- O sea, paranormal termina para mí el 31. Y El de ahí primero, es respeto. espiritual. Respeto espiritual. Sí, pero bueno, el mes del terror por influencia yankee. Sí, total, total. De hecho, para mí siempre ha sido particular porque, como sabrán, acá no solamente es, bueno, 31 de esta influencia, pero además es Día de la Canción Criolla también. Y en mi caso particular, ese cumpleaños de la bruja máxima, mi mamá. Así es. Entonces, Un besito. tres celebraciones que hemos tenido durante toda la vida y para mí yo siempre he priorizado cumpleaños de mi mamá. Cuando era niña, evidentemente, seguro habrá habido el tema de Halloween, yo qué sé, el disfraz y tal. Pero tengo recuerdos de como más grande, de las grandes comidas y eso, con música criolla, porque canción criolla, cumpleaños de mi mamá, y que la joda siempre de la bruja, porque sí ha cambiado, y antes era como, la bruja, jaja, peyorativamente, ¿no? Claro. Pero con el tiempo ha sido una conversión bien chévere de como reconocernos brujas en tanto la conexión con tu intuición y en la conexión con con conectar como con la fuerza interna que cada una reconoce. Y eso ha sido bien chévere verlo también en cada uno en su proceso. Por ejemplo, mi mamá es súper religiosa. Ok. Entonces, o sea, veo que es esta fe, Señor de los Milagros, San Judas Tadeo, ¿no? También creo que tú Mi también. mamá es San Juan, sí, sí, sí. San Juan Tadeo y San Martín de Porres. Y San Martín de Porres, San Judas Tadeo los 28, no todos los 28 recordamos y también son fechas especiales para nosotras. Entonces, nada, me perdí el punto, pero lo que iba es que los 31 de octubre Raro. son especiales y yo lo relaciono mucho con esto de mi mamá porque ahora sí hay esta bromita de la bruja, pero por el lado chévere, de reconocernos como brujas. Qué bacán que ahora lo vean por ese Sí, lado. sí, sí. Porque claro, Escorpio. Sí, obvio. Además, he visto los lados escorpianos de mi mamá. El lado de Te quiero mucho, bruja mamá. que yo he tenido como con el tema de brujas por mi familia norteña. Tú sí tienes un tema de ancestralidad ahí, ¿no? No, o sea, no sé, no lo sé, la verdad. Pero tú has estado más conectada. lo que pasa es que mi familia en Tumbes, en el norte, el tema de brujas se va más por temas de, ¿cómo se llama? Sí, pues, ¿no? Como santería, ¿me Ya. entiendes? Como rituales. Brujería. Brujería de que, brujería, ¿cómo se dice? Herbolaria. No, pero hay de las que están en el norte, seguramente ahí se deben estar acordando, nos lo pueden ir escribiendo en el chat luego, que hacen mesas, que hacen trabajos, que hacen amarres, toda esta mirada de que te hicieron un trabajo, te están trabajando, Ujú. ese lado de las brujas. Hechicería. De hechicería, esa es la palabra que estaba buscando, creo, hechicería, ¿no? Pero siempre como que es algo oscuro y del diablo, ¿no? Entonces mi mamá, un largo rato de la vida, cuando estábamos chiquitas, dijeron, nosotros no creemos en eso. No creemos en eso y fue como negacionista porque ella nació en Tumbes, ella ha vivido con todas esas creencias, ¿no? Y esas conocimientos miradas. también. Ella no tanto conocimientos, de hecho no, yo soy más bruja que mi mamá, o sea, hago prácticas
hago más prácticas brujiles yo que mi mamá. ¿Ah, sí? Por ejemplo, yo me compro ruda, ¿no? O sea, yo he hecho baños de Tienes tu florecimiento, altar. pongo mis altares. Mi mamá siempre tiene altares, sí. Ella Ah, tiene como, altares de santería, yo altares de fotos de perritos y mi familia. Pero, o sea, todo, yo siempre lo relacionaba a eso como brujas y es como he sentido ese, ¿no? Rechazo de que te están trabajando, te están en un trabajo, qué sé yo. De hecho, nada, como va un poco por ahí y también mis no sé, como referencias de cosas paranormales, siempre han sido desde el norte, el tema de duendes, que las brujas en Tumbes se convertían en animales. ah, su. O sea, a ese punto de historias hay, ¿no? Las brujas se convierten en cabras, se convierten en aves, y van y malogran las cosechas, y van y hacen esto y hacen lo otro, y cómo es que tienes que, para hacer, o sea, mi versión humana, yo voy al campo, hago mi ritual, me saco la ropa, la dejo volteada al revés, y luego, ¡pum!, Satán o las deidades a las que invoque te convierten en el animal que tú pediste. Vas, haces lo que tienes que hacer, sea bueno, sea malo, no lo sabemos, regresas al mismo lugar y como tu ropa está volteada, te transformas en humana y te pones ropa. Pero si alguien encuentra esa ropa y la voltea, no te convierte, te quedas como, exacto. De hecho, hay una leyenda, y ahí quizás mis hermanos y hermanas se acordarán, que una vez fuimos a visitar a una gente, a unos conocidos de mi tía Virginia, hermana mayor de mi mamá, que ella sí era como Bien bruja. muy, muy hechicera, ¿no? Súper hechicera. Y nos estaba contando en el carro, camino allá, esta señora, dicen que es bruja, y que le voltearon el pantalón. Entonces se quedó como cabra, se quedó como chivita. Entonces había una chivita perdida, llegó a la comisaría, ya contando paranormal, me salté casi todo. Llegó a la comisaría, y en la comisaría la cabrita empezó a hablar. Empezó a hablar, a decir un nombre, ¿no? Como decir, no sé, Rodríguez. Entonces dijeron, es cabra de la familia Rodríguez, ¿qué onda? ¿Quién es esta? O sea, ¿qué fue? Los policías, y todo eso se chismoseó en el pueblo. Llegó la familia Rodríguez a decir, es mi cabra que se ha escapado, es mi cabra que se ha escapado. Raro. Y en adelante esa señora siempre estaba sentada, o siempre estaba con pantalón, o con botas, en Tumbes, que es un calor enorme. Y entonces dijo, ahora que vayamos a su casa, yo me voy a sentar a su costado y yo le voy a tocar así la piernita. Y yo voy a ver si es que tiene se quedó con la pata de cabra, ¿no? Y mi tía hizo eso y nosotros estábamos así como, esa señora es una bruja y tiene una pata de cabra. Como niña, tenía 8 años, claro, creo, yo 7 me imagino. años. Claro, Vanessa estaba, no sé, tenía 3, ponte, no sé, era muy chiquitita. Y tocó y nos dijo, en efecto, es cabra. Una cosa así, ¿verdad? Hoy tiene otra concepción, pero... No, sí, y era como Cabraza. que cabraza. No, en efecto es bruja, ¿no? En efecto es bruja, porque Claro. tiene la pata de cabra. Y así como muchas más historias Qué que locazo. alrededor del... Qué locazo cuando esas historias además llegan a ti por, no sé, en tu caso, mi tía. Exacto, O sea, súper no es como cercanas, huevona. un mito De del ahí pueblo, ¿no? su hija mayor, claro, la primera mujer, porque ahí, sus 2 hijos mayores, mi primo y mi prima, los 2 viven en Tumbes, también han tenido esta sensación de tener intuiciones fijas y que le dicen, tú tienes un don y podrías desarrollarlo, pero no lo han querido desarrollar nunca, ¿no? Claro, Como dicen que mi hermano, o sea, tiene un don y él nunca quiere desarrollarlo, ¿Ah, pero sí? ve duendes. ¿Hasta grande? No sé, hasta puber. Y Bueno, pero ahora grande, hace como 1 año y medio, 2 años que vivía en Surco, entre Surco y Barranco, una cosa así. Surco Viejo, sí. Surco Viejo, ajá, vio una cara en su cuarto, como, ve cosas siempre. Ay, no, qué Tiene un don que no falta. quiere desarrollar, pero claro, pero es muy cercano, ¿mayas? Claro, es muy cercano. claro, eso, es muy cercano para dudar. Es muy cercano para dudar. Entonces, yo todo lo brujil lo conectaba a eso, pero conforme me acerqué al feminismo, empecé a darme cuenta que no necesariamente lo brujil es peyorativo o peligroso, o no necesariamente asusta. ¿A quién asusta? ¿Para quién asusta? ¿No? Entonces, también la historia, ¿no? Nos dice que nos quemaban en hogueras, nos colgaban el cuello y nos ponían en hogueras.
simplemente porque opinábamos las mujeres, O ¿no? porque sabían O cosas. porque sabíamos cosas, ¿no? O sea, es como, bueno, ciencia, man, ¿no? Ujú. Entonces, sí, creo que hay un paraguas bastante más grande de lo que consideramos ser brujas, ¿no? También me parecería interesante cómo esta percepción, incluso desde los feminismos, de la noción de la persecución a las brujas, así como quemadas en la hoguera o colgadas por saber más cosas o por hechiceras o yo qué sé, está también bien relacionado a una vaina mucho más occidental, es europeo, ¿no? Que no Exactamente. necesariamente es nuestra historia. Acá creo que tenemos historias más de persecución. Eran respetadas las chamanas. Claro. O sea, No, o sea, es una absolutamente. cosa diferente, pero sí creo que hay una carga como histórica con respecto a cómo se ha construido el rol Las de las Guaringas, mujeres. perdón, me acordé. El lugar donde es muy conocido en el Perú que hay muchos brujos y brujas Las es las Guaringas. Guaringas. Sí, es bastante conocido. Sí. Pero sí, este relacionamiento de la típica imagen de la bruja, ¿no? Como la escoba, la quemada en la hoguera y todo esto, es bastante occidentalizada. Y yo sí Absolutamente. siento que hay como, o sea, por ejemplo, cuando pienso mucho en eso, he llegado a reconocer como esa carga histórica, como un peso, no sé, generacional de como mujer, ¿no? De decir, ah, la mierda, qué horrible. Sí. O sea, sí llego a empatizar con eso y a sentir que como no las mujeres tenemos una carga histórica, no sé si genética es la palabra ya, pero como hay algo ahí, ¿no? Que nos une en cómo hemos sido perseguidas y quemadas y etcétera, Por desobedientes. por saber más, por decir, por responder, Por responder. por no quedarte conforme con el rol que algunos hombres asignaron. patriarcales o el sistema patriarcal te imponía. Pero también reconozco que no necesariamente es nuestra historia, ¿no? Y No, creo que es no. importante también como entenderla, o sea, como empatizar con esto como en un género, en general, valga la redundancia, Pero no como región, no pero como no país, como región, no, porque no, acá tenemos otra no como historia territorio. también. Sí, y de hecho creo que había un mayor respeto y ancestralidad. No ha habido persecuciones hasta que llegó hasta que llegó España. Antes de eso no había una persecución a las personas con mayor sabiduría ancestral, sean mujeres o varones. O sea, no había, patriarcado había, ¿no? O sea, Sí, machismo claro. había, claro, pero no por saber más o menos, ¿no? O sea, Claro. es O sea, había va otro por ahí. respeto por la cosmovisión, ¿no? Por entender que el mundo no es solo como esa mirada occidental que nos terminó colonizando. Y yo también, o sea, el tema de Falocentrísticamente. colonizando nuestros cerebros también. Como, o sea, así vemos el mundo, incluso como personas de Lima, ¿no? Ahora, o de la costa. No de la costa, de Lima De Lima particularmente. particularmente, sí. Sí, ¿Tú sí. te consideras bruja? Eh, Creo que sí. O sea, nunca me había considerado De la como nada. bruja, de la nada. Es como, pero estamos hablando de eso, Fiorella. Sí, sí, De sí. eso trata el tema. De hecho, no está esto Pusiste la acá, pauta, pero me vino. sí. O Me sea, ¿por qué vino. no te has preguntado eso? Pero sí, yo creo que sí. O sea, también siento que a veces se banaliza eso de que todas las mujeres somos brujas y que hay también un tema biologicista Ajá. y hasta transfóbico podría ser Sí, con de la eso relación queríamos del hablar útero con Ágata. y que todas las personas y todas las mujeres somos brujas porque nuestro útero y la luna, o sea, no. Yo sí creo que hay una energía ahí que con me el gustaría. útero sí, pero Y no con tiene la, que y ver con la energía también, porque obviamente es una energía particular. Pero me interesa mucho, y no lo sé, pero eso para este episodio no va a ser posible, pero vamos a ver cómo un crossover arreglamos con Ágata. las agendas, porque Ágata tiene Tu esta brujito de perspectiva. confianza. Domingo 7 de la noche, Supernova, tiene esta perspectiva también de esta mirada ancestral, esta cosmovisión andina también, pero desde una mirada no binaria. Entonces, es algo que creo que podríamos también explorar más para entender por qué, sí, o sea, entiendo por qué la energía, esto es la energía femenina, solo lo del útero, la conexión con la luna, termina siendo un poco binario también, ¿no? Absolutamente. Sí. Sí, y por eso es que te digo, no es que sienta que todas las mujeres o las personas con útero son brujas o brujos o brujos, no. Siento que todas las personas tenemos intuiciones, algunas más desarrolladas o no, y mayoritariamente el género femenino, las mujeres, somos más sabias porque tenemos mayor conexión con nuestro propio yo, con nuestra sensibilidad, con nuestro lado más sensible, con el lado más sensible de los humanos. Los hombres son menos sensibles porque el patriarcado no se los ha permitido y porque son víctimas de
de su propia cagada, Sistema. de su propio sistema. Entonces yo creo que desde ahí sí, tenemos como el equivalente a un tercer ojo, ¿no? Tenemos cinco sentidos, seis sentidos, iba a decir. Ajá. Tenemos cinco sentidos, referencia, hi-fi, sí. Tenemos cinco sentidos, pero hay más cosas que Sí. que Además, los existen, 5 ¿no? sentidos están relacionados a un mundo súper material. Como lo que veo, lo que siento, lo que escucho, lo que Ciencia saboro, etcétera. Hola, preciosa. Por ejemplo, ¿cómo explicamos la ¿Cómo conexión hacemos? que hay con ¿Cómo Kirita? ¿Cómo se le pone palabras a esto? El otro día vi un video ¿Mm? que los Hola, perritos bonita. Kiribaya, como La Kirita, chiriba- la como la chiribaya, chiribaya, la chiribaya. son tu guía hacia el paraíso ancestral Sí, peruano, sí, costeño, y sí. que su colita agarraba Mira, su preciosa. colita Ay, y qué andabas. bonita. Entonces, Pero claro, qué maravilla. sí, Qué sí. maravilla. Y en México son los choloscuincles, se ¿Ah, sí? llaman. ¿Sí? ¿A los Choloscuincles. chiribayas? No, a los perritos que te llevan al Ah, paraíso. ya. O a la ¿Tú qué tierra opinas? prometida. ¿Tú qué opinas? ¿Ah? Ay, mira cómo puede yo con ella, bonita. Bebecita, qué linda. Gracias por visitarnos. Si quieres te quedas. Te quedas acá, Si quieres, te acompáñanos. quedas, ¿ya? Ella, por ejemplo, ve cosas. Sí, y sientes cosas. Kirita ¿no, ve, Kirita? los animalitos son perceptivos de las cosas que nuestros cinco sentidos, así como básicos y terrenales, no ven, materiales no ven, ¿no? Sí. Sí, definitivamente con Kiri ha pasado cosas que uno dice, pucha, o a veces pasa que se queda ladrando o mirando fijamente a un punto, no hay nada. O sea, no sé, una parte de la pared, ¿no? Y no hay nada y decimos a veces que una mosca, que será, pero nada y simplemente preferimos ignorar. Ya, bueno. ¿Y no. tú te sientes bruja? Yo sí, sí, pero siento que mi conexión con eso sí ha sido por el lado que acabamos de mencionar, como con en el 2021, en el 2020, Tú 2021. y lo que me contaste cuando la primera vez que usaste una copa. Ah, sí, Claro. claro, esa época. No, eso fue el 2018. Ok. Pero sí, ahí empezaba, ¿no? En el 2018 yo empecé a usar la copa menstrual y ahí me conecté con mi ciclo menstrual y fue increíble porque fue la primera vez que, o sea, yo también estaba conectada con esto de, la regla, como, porque sí, te incomodaba, la toalla higiénica, tener que cambiarla, se manchaba el calzón, te manchabas las sábanas a veces, El etcétera. tabú de la sangre, en fin. El tabú de la sangre, todo esto. Entonces sí había como esta perspectiva, ¿no? La verdad es que durante mis 20 a mí la regla nunca me jodió tanto. En los 30 fue más. Pero cuando yo cambié la copa fue la primera vez que tuve una conexión con mi cuerpo. Tuve conexión con mi útero, entendí, no sé, el canal que estaba medio inclinado para que Porque la nos han copa... enseñado cómo es el útero así, cuando en realidad La el útero mirada, nuestro útero está así, la ¿no? mirada desde acá es Apretadito. otra y para entender cómo colocarte bien la copa tienes que entender cómo es tu cuerpo y entonces yo ahí entendí cómo era la forma del cuerpo y decía que y sabía cómo colocar la copa, sé cómo colocar la copa para que no hayan fugas porque todo el primer año probablemente tenía varias fugas, ¿no? Y no solo eso, sino las primeras veces que me sacaba la copa y veía todo lo que salía y era hasta sentía ternura. Oh, sí, Sí. me acuerdo que me dijiste eso. Hasta sentía ternura porque era como, ya empecé a conocer más, a calcular cada ciertas horas sale tanto, una serie de cosas. Y eso te fue llevando A conectar conmigo, y ser para bruja. empezar. Y también ahora que... O reconocerte como bruja. Ahora que lo pienso, sí, porque había una conexión con mi cuerpo y también a conocer más lo de la luna, porque sí, pues ahí sí hice la conexión con las fases de la luna, con las fases del ciclo menstrual, con cómo me afectaban ciertas cosas. Siempre he pensado que evidentemente la luna estando más cerca a la Tierra y a nivel como astrológico, claro que va a tener un efecto gravitacional considerando que la Tierra es un montón de agua. De agua. Entonces decía, bueno, nosotras como personas también que tenemos gran porcentaje de agua, creo que 75% de agua o de líquido, ¿cómo no nos va a afectar a nosotras, no? Entonces empecé a hacer todas estas conexiones y ahí sí me sentía como más bruja. Pero además también cuando empecé a desarrollar bastante mi intuición, que lo hice a través de la escritura, empecé a escribir un montón y eso es lo caso porque te hace descubrir cosas que como cuando solo está en tu cabeza no le das chance ni espacio ni tiempo para ver. Porque está todo a la vez, por lo menos mi cabeza es así, está todo a la vez, todo el tiempo a la vez, todo a la vez en todas partes, ¿no? Como la peli. Que cuando escribo es como, esto me hace ver esto y me hace ver esto otro y esto me llevo acá.
y yo misma me contradigo y me ha pasado, literalmente tengo un pasaje en mi diario donde yo misma estaba empezando a escribir algo y me llevé acá y me juzgué y entonces como lo observé, volví acá y decía, pero como estaba diciendo, bueno, lo que quería decir 2 páginas atrás que hasta ahorita no digo, es tal, y era como Si una ahora siendo locura. Ciara con ella misma, Sí. o sea, tu alter ego. Estaba Es yo, como- todas mis personalidades en el diario estaban así, y con flecha, ¿no? Porque tenía que entender a qué me Claro. refería exactamente. Entonces, todas esas cosas creo que son prácticas que me han ido ayudando a conectar conmigo misma y creo que me han ayudado. Un tiempo también estuve mucho más conectada con la ritualidad Eso. y reconocer como ritual no solamente las prácticas, como decía hace rato, herbolarias y tal, sino sobre todo las prácticas de conciencia plena. No sé, incluso las meditaciones, ¿no? Ahorita se me viene a la mente, por ejemplo, los ícaros, que no lo comparo ni cagando, yo Claro. no estoy en ese mundo, pero entiendo que te llevan a estados mentales tan particulares como también te puede ayudar la meditación. Y a mí particularmente la meditación me ayudó un montón. Yo ya he perdido un poco la práctica, pero reconozco que durante cierto periodo de mi vida estaba tan conectada con eso que me conectaba diferente con mi intuición, ¿no? Ahora no tanto, la verdad. Siento que como siempre siento que somos dualidad, ¿no? Como seres de luz que están acá, sí, pero también somos seres materiales que vivimos este contexto y esta realidad compartida. Y la cosa es encontrar ese equilibrio. Entonces yo siento que ahorita en ese momento de mi vida estoy más acá que allá. Más allá que acá. Más acá que allá. Ah, ok, ok. Sí. Yo solo siento que estoy más allá cuando estoy en honguitos. Ah, sí, pero ya no Porque puedo yo no sé hacer. meditar. Entonces, Yo tampoco sabía pero sí entro en los meditar. rituales. O sea, por ejemplo, si yo me hago un ritual, no sé, como te decía, un baño de florecimiento. Pero es que a eso voy, no solamente como algo que tenga que estar estrictamente en ese marco, sino, por ejemplo, tu skincare diario. Sí, sí, sí. Eso me parece, Eso me parece una también que son práctica como rituales de, o sea, como procesos de autocuidado, rituales de autocuidado, pero que como han sido tan instrumentalizados por el capitalismo, Claro. yo lo suelto como que, bueno, ok, sí quiero sentir mi piel de tal o cual manera y tengo la posibilidad de estos recursos. productos. Pero esos Pero incluso, productos, pero incluso si como no los bien. tuvieras, ¿no? Porque a mí me pasó este año, en un momento del año estaba tan misia que realmente no le hacía comprar las cosas que necesitaba para claro. hacer la rutina que yo hubiera querido seguir. Entonces, en fin, lo dejé pasar y llegó cierto momento en el que en verdad dije, oye, ¿sabes qué? Levantarme, lavarme la cara, poder verme al espejo y tener ese momento conmigo, ese es mi ritual. O sea, más allá de los productos, pero entiendo totalmente cuando el capitalismo entra y se agarra de todo y como Cocinar, por ejemplo, jode también me parece todo. un ritual. Cocinar me Claro. parece la brujería más bravaza y porque siento que para mí es la que mejor Eso es me algo sale. con lo que yo no estoy conectada, por ejemplo. A mí me encanta. A mí me parece que la comida, o sea, el hacer una comida es un ritual que a veces me hago para mí, que hago para otros, que hago para muchos, que hago para pocos y me parece que es increíble y es creo que el ritual o la brujería más bravaza que he heredado de mi abuelita, de mi bisabuelita, de la mamita Victoria, que es mi bisabuelita, de mi abuelita, que es mi mami Lola, y de mi mamá. Claro. O sea, ¿Y por la familia de tu papá? es que con mi... Ah, verdad. Ya, Sí, claro. mi, Siguiente pregunta. mi abuelita paterna no ha sido tan cercana Claro. o tan cariñosa, o tan, ¿no? Pero sí les cocinaba, por ejemplo, sé, ¿no? Por ella, cuál es la comida favorita de mi abuelita y que también es la comida favorita de mi papá, que son las pastas. Entonces, cuando yo hago salsas o qué sé yo, es como, me dice, bueno, así me preparaba mi mamá, mi papá y qué sé yo, ¿no? Entonces juegas así. Pero más es con mi lado materno, con mis ancestras maternas. Claro. Ahí Sí. igual tiene como este sentido de la línea, pues, Sí. de las mujeres, ¿no? Sí. Igual también dicen que hay una conexión particular con las abuelas paternas. Las personas y las mujeres tenemos una conexión particular con las abuelas paternas. Que no sé, no he desarrollado. De hecho, me fui a Tarapoto para encontrar eso. Sí, Un poco, mi brújula está un poco ahí un poco mareada. perdida. Yo me fui hasta Tarapoto para encontrar eso un poco y yo creo que ya como llegué a un punto de entender muchas cosas, ¿no? Como entendía mi abuela. Porque tú también eres otra persona. Sí, obvio, Es otra ¿no? Era cosa, una nosotros niña. también vamos antes, qué sé cambiando, yo. ¿no? Pero bueno, creo que hasta ahí un poco llega. Claro, ahí esa quedó. parte, Ahí quedó. sí. Sí. Quería decir, me voy a ir con un auto cherry. En el programa de ayer de Si Conectamos hablamos de también este tema de las brujas desde una perspectiva de salud mental y todo el proceso. Paltazo, Y sí. quiero recomendarlo porque obviamente el enfoque de bruja es otro, pero vayan a ver ese programa, ese Sí. episodio, porque se ha hecho un repaso también histórico de todo el proceso por el cual las mujeres han sido señaladas, perseguidas
por simplemente existir en el más amplio sentido de la palabra. Lobotomizadas. Lobotomizadas, torturadas, y el paso desde esta perspectiva, como les decía, más occidentalizada europea, pero después también en esa misma línea, ya en una línea más científica, no por sé, el goce y el placer. por el tema de la histeria, Ujú. claro, para el goce y el placer. Entonces, arriba la revolución sexual, Así es. volvamos acá. Pero No nada, somos, vayan a ver el no episodio. somos histéricas, simplemente opinamos, simplemente decimos no. O sea, el ser desobedientes a un sometimiento nos hacía histéricas y, bueno, utilizaban la ciencia para volver a dominarnos. Y estaban hablando probablemente de un orgasmo femenino. O sea, esa es ya la mirada más patriarcal que haya. O sea, vayan porque tiene referencias tan históricas Virgo y muy eres, interesante. huevón, tan incel eres. O sea, ¿Tan Virgo dijiste? Sí, Virgo. ¿Por qué? Porque, y eso algo creo que en algún momento conversábamos, que a los hombres, que un hombre sea virgen es peyorativo y se les dice a Virgo. Ah, no sabía eso. Sí, sí, es que cultura de internet. Ah, Em, no sé. Justo te iba a decir, pensé, Ver es Virgo. Entonces decía, ¿qué? Y pensé que le estabas hablando a ella. Calla Virgo. Claro, No, calla no. virgen como si fuese un insulto, Ah, como si no. fuese algo, ¿no? Y cuando las Por mujeres astrología. y cuando las mujeres no dicen Virgo o virgen, es como todo bien, certificadas. No, sí, a no, propósito de Bueno, pero el- ahí la- está la canción de Rosalía. salto y cómo se adapta este discurso a los tiempos, ¿no? En su momento era persecución, Santa Inquisición, quema de brujas, etcétera. Luego ha sido el tema de la histeria por el goce y el placer femenino, el simplemente derecho a responder o el salirte de la norma, adaptado a los 1800, ¿no? Esa época de las luces que le dicen, la ciencia en sí. Y luego también ahora, ¿no? Que ahí como creo que se ha ido adaptando a las diferentes regiones, diferentes sociedades, pero siempre va a ser perseguida la mujer porque no calza en la figura que el patriarcado quiere que calcemos. Si no eres la figura de la buena madre... Pero está volviendo, pues. Está volviendo las esposas tradicionales, ¿no? las tradwife, las esposas tradicionales, que es Las mujeres de alto las valor. mujeres de alto valor, y son los chibolos que ahora quieren vivir la vida de sus abuelos. ¿no? Ajá. Entonces, Me da mucha risa esos no sé, memes de como, ¿por qué? y terminan siendo todos unos virgos de mierda. ¿Por qué nos liberaron? O sea, yo ¿Qué? no pedí eso. Sí, viste un culo de esas jugadas como que... ¿Por qué nos liberaron? ¿Qué? Sí, o sea, de chibolos ahora, chibolos generación, no sé, alfa, que es como yo no quería, o sea, las mujeres, por ejemplo, yo no quería que, gracias a mujeres antepasadas, pero yo no quería que luchen por mí. Quiero ser una Tradwife. O los chicos que desde los, no sé, 12, 13 años están loquitos, gimnasio y Bueno, queriendo meterse cosas porque De hecho, quieren porque ser los hombres de hecho, proveedores. por la liberación que hemos tenido, es que tú puedes elegir ser o no ser una tradwife. Claro, Que sí, si no total. tienes la posibilidad de elegir, no es culpa de las antecesoras, sino es culpa del capitalismo, ¿no? Y el neoliberalismo que no te permite elegir. Quedarte en tu casa y criar hijos y criar hijas. Es como o lo del aborto, No ¿no? hacerlo, simplemente, y dedicarte a las cosas que te dé la gana de hacer. Es lo del aborto. La defensa por el derecho a decidir no es para obligar a todas las mujeres Abortar. o a las personas con capacidad de gestar a abortar. Es para que puedas literalmente decidir si quieres o no gestar, si quieres o no atravesar un embarazo o parir. Pero claro, o sea, el señalamiento es como, que todas son aborteras, no sé qué, ¿no? Y Sí, bueno, sí. miedo, o sea. Miedo a los feministas. Sí, no sé, en qué... o sea, siempre ha habido esta figura de las feministas que somos brujas, sucias, lesbianas, como si fuese el ser lesbiana sea algo peyorativo. Nos depilamos y claro, y odiamos a los hombres. Y la verdad es que no, ya quisiera yo que todos seamos los hombres, pero no. Ni yo termino siendo lo misándrica que quisiera ser en algún Dices momento, ser. ¿no? Incluso lo que digo ser, ¿no? Entonces, creo que así como todos estos discursos en los que nos apuntaban y nos señalaban de brujas actuales y qué sé yo, es como símbolo de que quiénes nos señalan, ¿no? ¿Quién me está señalando? ¿Quién me está diciendo de tal o cual manera? Bueno, entonces estamos como del lado correcto. El chongo es que nosotros seamos más y ellos menos. Ese es el punto. No que haya diferencias, ponte, te lo puedo aceptar porque ese es el jueguito de la democracia, pero de ahí a que ellos sean más y nos dominen es otra huevada, ¿no? Bueno, Claro. es como Y que además que haya sido lo que ha dictado la historia. O sea, la historia siempre ha sido narrada desde un punto de vista masculino. Claro, ¿no? en todos los modelos económicos, las más oprimidas siempre somos las mujeres.
O y, esto y también, luego mira, lo vemos lo racial, ¿no? Pero estoy pensando también en el tema de las artes y en cómo habían mujeres artistas, escritoras, pintoras, etcétera, que no podían firmar y que tenían que sus esposos firmar esas obras y las artistas eran ellas. Colette. Colette, por ejemplo, particularmente, ¿no? Pero también, por ejemplo, pienso en Einstein y la esposa de Einstein. Huevona. O Que sea, no me acuerdo el nombre. Y decimos esposa de Einstein. qué fuerte. No me acuerdo el nombre tampoco. ¿Sabes qué? Apaguemos esto. Apaguemos esta mierda. La inconsecuencia nos ganó. La esposa de Einstein, que es más conocido, Sí. ¿no? Claro, o sea, muchas de las teorías, no le quito mérito a él, seguro lo ha tenido, ¿no? Pero ella ha pasado como súper caleta en la historia cuando ha tenido un rol importantísimo en el desarrollo académico, intelectual del esposo, o sea, de Einstein. Y nada, pues ha pasado como la esposa de, ¿no? Elsa, ¿puede ser? No sé, Ahora me quiero lo inventar. buscamos y lo Ojalá, colocamos, sí. Pero sí, o sea, creo que esa reivindicación de lo que es ser bruja me parece bacán y el feminismo nos ha ayudado a eso, a reírnos también de eso. Por eso es que nuestra miniatura es de risa, ¿ok? Es de risa. Aunque parezca novela custodio. O sea, Ah, sonó, qué fuerte. Elsa es la segunda esposa, pero que fue la prima con quien le sacó la vuelta. qué hijos de puta, Así que la primera ¿no? esposa es Mileva Qué Maric. hijos de puta. O sea, ¿no puede ser otra persona? No, fue ¿No la puede prima ser- Elsa. no tiene que ser la familia? Elsa Einstein. En fin, nunca he estado con alguien de familia. Mi hermano sí, que hasta las huevas. No, Acá pero ¿por qué vendiéndolo. más a tu hermano? Perdón. Me acabo de acordar, digo, puta, es que las mujeres no hacen... Ah, los hombres sí. Los hombres sí lo No, hacen. yo nunca, no, qué horror, no. Bueno, no sé, pero no la hago. Eso me da cosillas, por ejemplo, eso me da Halloween vibes, eso me da terror. ¿Tú le tienes miedo a los fantasmas, como a las cosas paranormales? Sí, sí. ¿Y vives sola? Sí, huevona. O sea, No quiero hablar de cuando regreses a tu jato y piensas en esto hoy día. no voy a ponerme una música muy alta, voy a poner a Martín Sirio a todo volumen. Y sentirte acompañada. Y sentirme acompañada por Martín Sirio y seguramente aunque la pringada a veces cuenta cosas paranormales, así que solamente le voy a poner Martín Sirio. Pero, por ejemplo, sí siento miedo de cosas que no entiendo, porque no sé cómo funciona. ¿Pero a ¿Por qué te está refieres? ¿Cómo ahí? qué? ¿Cómo qué? O sea, ¿por qué algo se mueve, Ah, ya, no? claro. Entonces, como no tiene una explicación lógica, siento que es algo que Paranormal. desconozco y por lo tanto, pero paranormal y, o sea, lo desconocido como que me da un poco de miedo, pero hay momentos en los que pasan ciertas cosas que no necesariamente son peligrosas. Por Claro. ejemplo, ¿no? Por ejemplo, mi papá nos contaba que cuando falleció mi abuelita, la mamá de mi mamá, su suegra, mi mami Lola, él como viajó al día siguiente, o sea, como que no estuvo el día que todos nos fuimos para Tumbes, él estaba aún acá en Lima en la casa. Y él sintió como que hacían cosas en la cocina y él estaba solo, con Pirata, el papá de Argos, el perrito. Y dijo, ¿qué está pasando, no? Y él dice que pensó... Pirata cocinando. Pirata cocinando. Para. De la nada. Él pensó, él le decía a mi mami Lola, le decía Pora. Le dice, Pora, ¿serás tú? Y fue como que él vio pasar a la figura de mi abuelita. Y es como que, claro, se está despidiendo. Entonces él no sintió miedo. Claro. Sintió como bacán, ¿no? Eso, Yo qué todos los fuerte. días, ayer que fue el día de los altares para justo en esta Sí, misma sí, línea sí. de los muertos, ayer o antes de ayer fue el día de los altares para las mascotas en México, ¿no? Y que se está movilizando en Acá lo hizo diferentes Farmapet, partes de... Sí, Vi la sí, foto de sí. Arguitos, sí. Mi mamá hace pocos meses ha visto Coco. Nunca había visto la película Coco. Y este año hizo su altar para todos sus animalitos muertos. Vanessa también lo hizo. Yo, la verdad, solo hice el de Argos y el de una gatita que se murió en mi casa hace un año. Hace un año exactamente se murió una gatita en mi casa. Que la tuve que cuidar como unos días y le dio, ¿cómo se dice? ¿Leucemia? No, como muerte súbita. Ay, ¿era bebé? Súper chiquitita. Y ahí fue como, bueno, hice ese altarcito. Y yo diciendo, oye, ¿te vas a parecer Argos? O sea, yo quería que se parezca, ¿me entiendes? Yo quería que haga algo y que demuestre, como muchos videos que hice, que piden sus altares y las velas se mueven, las velas reaccionan. Pero bueno, eso es como, no sé, lo más cercano a altares que he tenido. Y si van desde un lado positivo, no le tengo miedo. Claro, pero depende mucho de cómo observes esa situación, ¿no? Cómo la percibas. Sí, o sea, he tenido miedo en otras cosas, ¿no? Cuando he vivido en la casa de mis abuelitos,
ya en un tercer piso no había nada. Y se escuchaba que se arrastraban cosas. Y tú dices, ¿por qué? De niña es como, no, son los gatos. No hay gatos. ¿Qué pasa ahí? ¿Te acuerdas cuando Claro. vivíamos en Ariel también? Sí. ¿Qué pasó? En Ariel, ¿qué pasaba? Pasaba, no me acuerdo. ¿Qué pasó? En pandemia una vez se cayó un cuadro. ¿Cuál cuadro? ¿Dónde estaba? Así, estaba así. Y el cuadro de, ¿cómo se llama? La vida misma, algo así. Pero era un cuadro que, imaginemos, ¿Ese para era? quienes están I viendo. Want to Believe. No, era así, así. Ah, ya, Era sí. así, decía algo, tenía La una vida frase. misma, La la vida vida misma. Tenía un ganchito así, ¿no? O sea, no era un clavo así, sino era un Ya, ganchito me acordé. así. Sí, Era sí, un ganchito sí. así y tú para sacarlo tenías como que Levantarlo. levantar y moverlo. Y se cayó así. Sí. Salimos a la sala y ¿qué fue? Sí, eso pasó. Eso pasó. También, yo estaba tratando de recordar, porque para este episodio he tratado de pensar en las cosas paranormales y sinceramente no recuerdo, no tengo tanto, o sea, paranormal como, ya, igual que es paranormal, ¿no? Porque podría decir paranormal un par de experiencias que están muy presentes en mí, pero las relaciono más a la Matrix, a un glitch, Ya, ¿no? también No fantasma llego flow, por ahí, también llego por claro. ahí. Y eso quizás tampoco me da miedo. A mí me dio miedo porque lo viví, ¡Ah! lo de los anticuchos. ¡Claro! ¿Qué pasó? ¿Estaba Crita presente con No, ustedes? no, en ninguna de las dos Ok. ocasiones. Una vez estábamos Por un parque. por un parque en carro. Entonces estábamos así en carro, nos provocó ir a un sitio A. Estábamos yendo al sitio A y la cosa es que pasamos por un parque donde se notaba que había una feria que había sido, o sea, una feria cerrada, una feria con luces apagadas, evidentemente, con los stands cerrados, así con su carpita, con como algo que había pasado, ¿no? Entonces dijimos, oye, pucha, qué pena, hay que venir. Y Javier justo le había provocado anticuchos, unos anticuchitos. Qué ¿no? rico, no me sé qué. acaba de dar hambre, Mitch. Pero bueno, no pasó. Entonces, estábamos yendo al sitio A y no sé qué fue que dijimos, no, mejor vamos, o estaba cerrado, no existía, yo no me acuerdo. La cosa es que le hemos dado la vuelta a la manzana. Estamos hablando de, en carro A, 2 minutos, 3 minutos, dándole la vuelta a la manzana. ¿Regresan por el mismo lugar? Regresamos por el mismo sitio y esa feria estaba viva. Toda la pista estaba con las luces ¿Qué? encendidas, los stands destapados y lo peor de todo, escúchame, olía anticuchos y había una parrillita con anticuchos y había ¿Comieron? gente. ¿Comieron? ¿Les dio No, miedo? solamente dijimos ya, los dos Se estamos hicieron la viendo esto. pichi. Sí, Claro. claro. Fue un miedo brutal porque sabíamos que algo, o sea, yo no sé si eso es una realidad paralela, algo pasó, un salto en la Matrix. Algo sucedió, pero eso no me lo han contado, lo hemos vivido y lo vivimos dos. Entonces, cuando lo vivimos dos, estábamos en el carro ¿Y estaban dijimos, sobrios? estábamos sobrios, diría que sí, Ya. estábamos sobrios. Sí, estábamos Claro, estaba manejando. manejando, Sí, obvio. sí. Sí. Y fue una cosa que no hablamos, porque nos dio mucho miedo. A la mierda. Nos dio Eso mucho es peor, miedo. eso es peor, porque es como, ya, Como ok. estamos, Sí, o sea, claro, solamente claro. fue como, ¿has visto, no? Sí, ya, vamos. Y solo seguimos. Y nos fuimos y no hablamos de eso más hasta que lo hemos contado a la gente, pero ha sido una cosa que es real. Eso realmente sucedió. Era un lugar que estaba totalmente apagado, muerto, y que 2, 3 minutos después ha estado lleno de vida y oliendo anticuchos cuando él dijo 5, o sea, ¿Entraron o sea, hubo una feria en la Matrix o entraron a otra dimensión? yo creo que entramos a otra dimensión. Como los portales del INSE. Sí, pero eso fue en Miraflores, ¿no? Pero sí. Hoy día justo vi un Eso, video. o sea, igual podrían ser 1000 teorías, ¿no? No sabemos qué, Sí, pero, sí. pero eso puntualmente sucedió y fuimos dos personas que vivimos esos, esa realidad. esos feriantes regresaron en 2 minutos y armaron todo rápidamente y que también. ya olía anticuchos, y Claro. que la gente ya estaba comprando, y que todas las luces y los foquitos de feria estaban encendidos con banderines. O sea, yo tengo la imagen grabadísima, Qué fuerte. era vida. Ayer fue que pasé por ahí, o antes de ayer. El domingo creo que pasé por ahí, que fui caminando hasta el malecón. Sí, boxeados. Que fui hasta el malecón y pasé por ahí y me acordé, este fue el parque. Claro, entre el Sí, sí, teatro sí, y sí, el sí, parque sí, sí. fue. Y Qué fuerte, qué porque tengo la fuerte. imagen ahí súper. Hoy día justo se presente. subió lo que pasa es que cuando lo suben a internet sabemos que cualquier video puede ser manipulado, ¿no? Pero hay muchas historias, pero hoy día se vio por una cámara de seguridad de un edificio pasar un camión de Donofrio con los logos antiguos, así amarillo, antiguo,
pasar y en la misma imagen como que empezó a desaparecer, como cuando, imagínate a Homero retrocediendo que se va desapareciendo. Ajá, de a pocos, desvaneciéndose. así fue despareciéndose el camión. Cuando giró en Lince, y eso está grabado, pero es un video, entonces sabemos que puede ser manipulado, pero yo elijo creer, I want to believe, que hay portales en Lince, porque hay muchos testimonios de que la gente está caminando. Para eso vamos a ver el episodio del maestro Choi. Sí, claro, o sea, Tiene vas episodios enteros. caminando y se dan cuenta que están, no sé, en la gesta independencista, no sé, bueno, o sea, están en cualquier otro lado, ¿no? Entonces, yo sí creo que hay portales en Lince, que tiene ahí su magia. De hecho, está mapeado, pues, no exactamente por dónde. Creo que es por Cela, por Canadá, que es... Por ahí fue el video ¿Ah, sí? Sí. Bueno, pero también tiene puede ser sentido. un poco para el show en el contexto de octubre, ¿no? Y También. gracias por darnos contenido. Lo necesitamos. Lo necesitamos. Pero tengo otra historia que ya no tiene que ver más bien con estas cosas de Matrix, sino más bien con I Want to Believe, con ovnis, con extraterrestres, y yo creo que he sido abducida. Yo mantengo, Es lo que dicen todas sostengo, las personas que se drogan. he sido elegida, soy the chosen one. Han explotado mi cerebro, me han dado conocimiento, ¿no? Tengo Cuarto contacto, ¿cómo se llama esta película? el quinto contacto. El quinto contacto, puta, qué falta. Faltaza. Bueno, una vez se fue la luz en donde vivía y vivía en una quinta, entonces... Mi amor, quiere salir. Y bueno, la cosa es que vivía en una quinta y... ya, entonces, como vivía en una quinta todo estaba oscuro. Pues se fue la luz y no tenemos luz del poste, no tenemos luz de nada, porque como es al fondo y todo estaba sin luz, estaba súper oscuro y yo al día siguiente tenía que trabajar. Entonces hago fotos, tenía que cargar equipos, etcétera, y estaba preocupada por mis equipos. Entonces, quedamos, oye, vamos a comer y cargo mis baterías y ya pues, ¿no? Fuimos a comer, cargué baterías. Cuando regresé, no había regresado la luz, pero dejé una batería enchufada por si acaso venga en la madrugada para que se cargue la batería. Claro, te demoras, por si te demoras en regresar. No, ya fuimos a comer afuera, cargué una batería, pero cuando hemos regresado ya me iba a acostar y he dejado cargando otra batería. Ok. Y en este caso le estaba enchufando en el baño, que estaba dentro del cuarto, la puerta abierta a mi lado de la cama. La cosa es que la enchufo, me meto en la cama y cuando estoy a punto de quedarme dormida, escucho un sonido de tururú, un sonido digital, es lo único que puedo decir ya. No sé cómo describirlo. Alexa presente desde ese momento. No existía la señorita en ese tiempo, pero escuché un sonido digital que no se condice con cuando no hay luz, porque no había luz. Entonces dije, ¿qué fue eso? No, lo primero que pensé, me acuerdo, fue que, ya conectó vino la luz, pensé. Y luego me tomó solo segundos entender que mi equipo no hace ese sonido. O sea, no hay ese sonido y dije, qué raro, bueno, ya lo dejé pasar. Y entonces estábamos ya yo estaba ya quedándome dormida, en ese momento en el que estás entre vigilia y sueño, Sí. y de pronto siento una luz fuertaza, Ay, no, blanca. Una cuarto contacto. Una luz blanca así como que me ciega y yo me molesté. Sí me incomodé un poco con Javier, le digo, porque lo que pensé era que me estaba tomando una foto con flash. Claro. Y que me estaba jodiendo, básicamente, que me estaba molestando. Entonces le hago así, oye, ¿qué te pasa? Y cuando le hago así me doy cuenta que él está jato. Pero dormido. Y de hecho se despertó porque yo como lo moví. Y le dije, ¿me has tomado una foto? Y me dice, no, estoy durmiendo. Y le digo, acabo de tener un flash enorme en mi cara. Le dije, me ha reventado la luz blanca en la cara. Y me dice que no sé qué. Y fue raro. Fue muy raro y fue esa sensación de, mejor hay que dormir, ¿ya? Y hay que dormir. Negación. Negación. Y nos fuimos a dormir. Al día siguiente me despierto, es que lo cuento y parece mentira, pero me despierto con podría ser una X o una cruz en la frente, así. Psh, psh. Pero era una X y una cruz, una marquita que estaba cicatrizada, o sea, era costrita. Así. Me asustó, Kira, puta madre. Era costra. Obviamente era muy Te delgadita. hicieron la de Harry Potter, huevona. Me hicieron la de Harry Potter y seguro habrá pasado sus días porque para que esté cicatrizado en costra es que pasaron días. Y entonces estaba así y yo dije al día siguiente, pero como tenía que ir a trabajar, me acuerdo que fue muy casual, como que me estaba listando y me veo y digo, y dije, es raro, o sea, esto todavía jodida, puede ser una cruz, puede ser una X, Claro. o la elegida por Dios o la elegida por los extraterrestres, Sí. no lo sé, pero me sorprendió por mucho Satán, lo que fuese. o sea, porque por último me pude haber rascado yo, pero que ya esté en costrita era raro. Sí, claro. Y eso para mí, O yo sea, fui abducida. En 6, 7 horas
se cicatrizó. En eso 5 a no 7 pasa. horas, ¿no? Y bueno, yo por eso sostengo que he sido abducida. Yo no, Se palteó la no he cámara. estado Sostengo que he sido no he abducida. estado cercana a ser abducida, pero sí creo que como que deidades cajamarquinas casi se apoderan de mí Por los guacos. por los huacos. Pero claro, eso no es de abducción y tampoco quizás es como de... Aunque sí es un poco de fantasmas, porque son seres Espíritus. ancestrales, claro. Que habrá sido 2022. Sí, creo que fue 2022, que me fui a Cajamarca con Lore, con mi amiga. Y Diego, un amigo, nos llevó a un cerro hermoso, altísimo. Era mi prueba post-COVID, decir, bueno, mis pulmones funcionarán o no. Y llegamos a un lugar altísimo en Cajamarca, hermoso, con una vista increíble, y habían como restitos de cerámica tiradas. Yo le digo, oye, ¿qué fue? ¿Se ha roto algo? Y me dijo, no, es que para esto, dato, información, factos, la cultura preinca Cajamarca es la cultura menos explorada de todas las culturas preincas. Y se sabe muy poco de la cultura cajamarca y por ejemplo también se ha hecho poca arqueología, ¿no? Arqueología en conocer un poco justamente esto, explorar los territorios cajamarquinos. Y me dijo, y estos son restos que dejan los huaqueros, ¿no? Que van y sacan, escarban y no lo sacan con el cuidado necesario y quedan los restos de algunas vasijas cajamarquinas. Mira. Yo, Qué qué fuerte, loco. igual. Y él lo agarró, porque él es cajamarquino, él las agarró y dijo, toma, les regalo. Y nos dio un pedacito de cerámica a Lorena y a mí en la mano. Dijimos, gracias, recuerdo de Cajamarca, de la cultura Souvenir, dijeron. Souvenir cajamarquino. Entonces seguimos haciendo nuestras cosas, bacán, bravazo, de puta madre, comimos todo. Llegamos al hotel muy tarde en la noche con Lore y había algo de luna llena, un ritual. ¿Era de noche? No, era de día. Cuando Era de llegamos noche. al hotel era de noche. Y había como había luna llena y ese día íbamos a hacer un ritual con Lore. Y pusimos velitas y escribimos nuestras intenciones, algo así. Nuestra cama era como mi cama, un velador, la cama de Lore, ¿no? Estábamos una al lado de la otra y habían paredes a los costados y al frente mío había un espejo. Dato. Y hasta ese momento yo no creía en que los espejos podían ser portales, pero bueno, ahora creo que los espejos son portales. Y había un espejo al frente de mi cama. Y hicimos un ritual y dijimos, oye, tenemos las cerámicas que nos regalaron. ¿Por qué no las podemos alrededor para que también nos ayuden a intencionar nuestras notas en luna llena, luna nueva, una de esas cosas? Ella sabía. Y las pusimos alrededor del fuego, las cerámicas. Todo el ritual. Todo el ritual, ¿no? Y buenas noches, prendimos ahí la tele un ratito y programé la tele para que se apagara sola. Entonces yo estoy como que justamente en esa sensación, como dices, de que te quedas dormida, no te quedas dormida. Y yo estoy así, como boca arriba, y siento que primero escuchamos que la pared estaba acá atrás y atrás de la pared del respaldar de la cama no había nada, ¿no? O sea, ahí acababa el edificio, ponte, ¿no? No había otro cuarto atrás de nosotros. Y se escuchó que tocaron nuestra pared, o sea, y era concreto, ¿me entiendes? Y que fuerte, y era concreto. Y yo volteé y Lorena dijo, buenas noches, Lorena, y se volteó. Y yo, no me vas a dejar sola en esto. Y le dije, Lorena, me dijo, no, si no decimos nada no va a pasar nada. Qué palta. Y yo, ok. Entonces hice ¿qué haces cuando tienes miedo en la cama? Te tapas toda. Exacto, hice eso. Me tapé desde la punta de los pies y ni un pelito fuera, nada fuera. Ni una corriente de aire, nada. Y empecé justo allá a quedarme dormida y a repetirme mismo que no pasaba nada. Pero mi cuerpo, ¿no? Nuestro cuerpo reacciona. Con esa tocadita yo ya sentía miedo. Claro. Y mucho miedo, solo para una tocadita. O sea, bueno, claro. O sea, empecé a quedarme dormida, a forzarme a quedarme dormida y en que me dormía y no me dormía, sentí yo que entré en una especie de trance y en la que se estaban sentando alrededor mío, como cuando no sé, pues, como que me querían hacer un taquito, ¿no? Entonces en la cama, entonces se iban como apoyando alrededor de la cama. Apoyando alrededor de la cama y yo decía, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? O sea, ¿sentías peso en la cama? Exactamente, sentía peso en la cama y sobre mí un poco, pero también como habían las velas prendidas a mi lado izquierdo. ¿Durmieron con velas prendidas? Sí,
Puta, eso es bien Pues, irresponsable. totalmente, no lo hagan. gente. El cuarto de mi hermana se quemó por eso. No, con ella adentro. Felizmente le desobedeció a mi mamá porque mi mamá le decía, duerme en tu cuarto, y ella quiso dormir en el Ay, qué cuarto. bueno. Y la desobedeció, pero se incendió su cuarto. en Puta, qué serio. fuerte. No vuelvo a Por dormir el- con una vela prendida. Jamás duerman con velas prendidas. Pero cometimos ahí el error de hacerlo. Y yo veía como el reflejo de la luz de la vela, a pesar de que tenía como una frazada encima, como que iba siendo más fuerte ese reflejo, ¿no? Así con mi ojo entrecerrado y abierto, pero entonces cerré más fuerte y empecé a repetirme a mí misma, como que todo está bien, no pasa nada, pero empecé a hacer, cuando tú te hablas a ti misma en silencio, tú escuchas tu propia voz, o alguna vez es como, no fonamos, no expresamos la voz, pero nos hablamos ¿Escuchas tu voz? a nosotras. O sea, no sé si me escucho como tal porque no estoy hablando. Exacto, pero te reconoces, ¿no? Sí, Como que sí, ya. sí. Y yo empecé como si mi voz fuese grave adentro. Fue poniéndose más grave. Como que yo me diría, no pasa nada, no pasa nada. A la interna mía dije, ¿qué hay dentro de ¿Qué mí? mierda está pasando? ¿Quién está dentro de mí? ¿Qué mierda está pasando con mi voz? Entonces empecé Kiri. a pensar en mi abuelita. ¿Y te ayudó? Sí, empecé a ayudarme a mi abuelita, pero y estas cosas que se estaban como apoyando en la cama, literal empezaron como a retroceder, como empezaron a soltarse las cosas. Y empecé a pensar en decir, por favor, como ven y sorry, ven y dile que sorry. Porque yo como entendía que había algo que estaba ofendido. Por las cerámicas. Pero hasta ese momento no entendía que la cerámica, solo decía, ¿Y por "Hay qué algo decías enfer-". sorry? Eso lo sentía. intuición, dices. Eso sentía que estaba Se activó algo- tu lado bruja. se activó algo, ¿no? Y de ahí, cuando ya como mi cuerpo se relajó, me quedé jato. Y en la mañana siguiente dije, puta, me estoy haciendo la pis, pero no me quiero levantar. No sé si es de día, no sé si es de noche, ya era de día, las luces estaban apagadas. ¿La vela estaba prendida o apagada? No, estaba apagada. Ya era de día, no sé, 7 de la mañana, así. Y el espejo estaba... Me fui al baño y la desperté a Lorena. Eres una pendeja por haberme dejado. Y le conté todo y me dijo, yo he sentido... O sea, como que no sintió que alguien se estaba Echando con ella. echando con ella, pero sintió todo el miedo, como miedo constante, como que alguien la miraba, cosas así. Entonces ese día horrible. devolvimos las cerámicas, lo enterramos en un parque que había ahí cerca del hotel, porque era devolvérselo a Cajamarca, ¿no? Decir sorry. Ajá. O sea, nos lo dio Cajamarquín y por eso asumimos que estaba todo bien. Y cuando le contamos, me dijeron, ¿pero por qué le pusieron fuego? Y le digo, pucha, porque no Porque sé, ritual, pues, pues, no brujas, ¿no? no sé, pues, porque estaba ahí. Y me dijo, ¿cómo le vas a poner fuego? Y se acaba la risa nomás el pendejo. Puta madre. Pero sí, eso pasó y creo que ha Qué sido como lo más palta. cercano, más allá de haber estado como en estas cosas que te digo de mi familia de sensaciones, Claro, claro. sí, o en casas que sí se ha que hacen sentido. sentido cosas. Qué Una palta. vez cuando vivíamos juntas, yo sentí que tú te sentabas o que alguien se sentaba a mi costado. Dije, obvio, ¿quién se va a sentar a mi costado de mi cama? Ciara. Porque Ciara era de la que entraba sin tocar. Al inicio, luego aprendí. Sí. Sí, alguna vez. Sí, me he encontrado con cosas, sí. Pero, Ahí aprendí. aprendió. Pero dije, obvio que Ciara, ¿no? Es como que tenía tanta flojera ese sueño, estás soñando y o estás despierta. Ajá. O estás media dormida pero despierta, en decir como, qué cosa, como que algo como que querías algo, ¿no? ¿Qué cosa quiere? ¿Qué cosa necesita? ¿Qué cosa de mi cómodo, mi velador? Me acuerdo. Y yo tenía un espejo al frente de mi cama, si te acuerdas. Sí. Sí, y de ahí ya no he vuelto a tener espejos frente a mi cama, después ¿Ahora de no está ahí? Cajamarca. No tengo espejo en mi cuarto. No. No. Ah, el espejo está afuera, pues, ¿no? Así es. Sí, sí. Porque siento que sí, que en efecto los espejos son portales. O también dicen que los televisores, como son pantallas negras, se Sí, convierten. a veces ponemos algo sobre la pantalla, pero varias veces nos olvidamos, ¿no? Pero sí es esto de, sí, como portales. Yo recuerdo haber sentido, o sea, no algo particularmente, pero sí esa sensación de un miedo, pero... Ay, no sé cómo explicarla, me faltan palabras para... Es ese Describir la miedo- sensación. Sí, es un miedo acá mismo, me pasaba en Ariel, me pasaba en Talladores, en diferentes lugares donde he ¿Dónde has vivido, vivido? que ahora que lo digo en voz alta creo que soy yo. Bruja. Pero sí, ese, En particularmente efecto, es bruja. un momento en el que, por ejemplo, caminar, estoy acá y me olvidé algo en la cocina y apagué todo. Acá hemos sentido también Acá con ha las pasado, random, huevona. Sí, acá ha pasado también. Pero eso iba hace rato, que ha sido muy temporal. O sea, no es que sientas algo constantemente, sino siento que más bien lo que sucede es que vienen algunas visitas
y se van, ¿no? Sí. Porque he sentido, pero una cosa brutal, paralizante de miedo, de que fui y ya apagué la luz. O sea, felizmente ahora hay focos inteligentes y puedo decir... Puede enciéndeme haber, sal. claro, hay que culpar, sí, a Sí, la no, en ese tecnología caso fallando. agradecerle, pero no, o sea, me refiero a que antes como que si estaba allá y el interruptor estaba por acá, tenía que hacer esto a oscuras y era un miedo de como, así como cuando tú dices que duermes y te tapas así, Así pero es. ya, caminar así como y ya, No. porque es una cosa Yo paralizadora. no siento eso en mi casa felizmente. No, no es que lo sienta, lo he sentido. En otras casas sí. Lo he sentido, aquí lo sentí una vez en ese tránsito y lo he sentido también en Ariel, también lo he sentido y en otra casa. Pero una cosa que me pasó una vez, que ahí sí, ya no sé hasta qué punto es paranormal, porque fue dentro de una parálisis de sueño, que puede ser como un sueño. Sí, claro. Porque se siente cuando es parálisis de sueño que cuando son otras cosas. ¿Sientes esa diferencia? Yo sí siento esa diferencia. Sí, pero acá lo que te voy a contar ahorita fue como bien raro que dije, ya no sé si esto es paranormal. Me pasó que yo tenía un tiempo muchas parálisis de sueño, tanto que me daba miedo dormir. Entonces, una vez, al punto que llegué a dormir con mi mamá porque me daba mucho miedo, mi mamá Claro. ya no descansaba bien. La cosa es que, estoy hablando hace años, una vez estaba durmiendo y en efecto empezó a suceder. Yo sentí, y es una sensación creo que muy clara para toda la gente, no sé si ustedes también han sentido parálisis de sueño, es muy claro cuando te está pasando, no puedes Sí. mover tu cuerpo, pero tu mente todavía está como despierta, tu cerebro. Entonces me acuerdo que yo estaba como dormía y dije, ala, no, está pasando, y era una cosa que tu cerebro como y efectivamente empezó a suceder. Y yo empecé a sentir un terror, así, un miedo paralizante de ¡ah! Y lo único que sentía era que yo caía por por un cilindro, imagínate un cilindro por adentro. Ya. Yo caía, que lo que sentía que era todo rojo y negro y como con fuego. Y lo que sentía era que era una garganta. Un volcán, te iba a decir. Ya, un cráter, imagínate, ya, una garganta. Yo sentía que estaba cayendo por una garganta que era carne viva, lo que tenía alrededor mío, y que caía, y era como, ah, la mía, ¿qué es esto? O sea, sentía que no entendía qué es Te lo que estaban estaba pasando. tragando. Yepeto, dijiste. La ballena. Y entonces estaba echada así, y era una cama que está echada y tienes el respaldar. Y lo que empecé a sentir en esa caída, era tanto miedo que yo no soy católica, no soy religiosa, no lo era en ese tiempo, pero lo que atiné a hacer fue a rezar. En ese momento. Tipo, Padre nuestro que estás en el cielo. No o llegué Dios a te eso. salve María. Los dos, llegué Creo en los Dios dos. Padre Todopoderoso. No, ahí no llegué. Llegué a los dos. ¿Y sabes por qué no llegué? Llegué Ese porque al toda inicio forma. solamente me decía, Diosito, por favor, ¿qué es esto? No, por favor. Perdón, sangre de Cristo perdón tiene por poder, todo la lo que sangre he de hecho, Cristo pero tiene por mi poder. culpa. No, o sea, hablaba, ¿no? Y decía, porfa, no sé. Y empecé como, porque bien orgullosa, ¿no? Agnóstico orgullosa era, mira, no sé si existes, pero... Claro. Pero si existes, ¿qué está pasando? Yara. Ayuda, porfa. Esto está siendo raro. Y yo seguía cayendo, ¿ah? Para esto, además, no solo estaba dentro de la garganta, sino que estaba en caída libre. Estaba como, probablemente me dio un infarto al corazón. Ayuda, porfis, un please. corto, please. Claro. Ya. Y de pronto la cosa se incrementaba el miedo y entonces ya dije, ya, Dios, ahora sí. Oye, ¿sabes qué? Ya, te creo. Ahora sí. Y ya empezó Te el creo. Padre Nuestro. Empezó el Padre Nuestro, terminé el Padre Nuestro, y llegué a la Ave María, terminé la Ave María, sin pecado conseguido. Y ahí dije, a la mierda. Ya, y en pleno Padre Nuestro lo que sucedió es que hubo una risa. Una risa de ja. No. Risa de No, grave. no. Que se incrementaba No, a no. nivel que yo iba rezando con más fe. Porque Cállate. yo sí tuve fe en ese momento. Y entonces Fuiste dije, un granito de "No". mostaza. Y dije, no, porque seguía cayendo. ¿Qué clase de...? Y qué? entonces la risa, pero la risa era pendeja, la risa era de que te cago. Ah, sé que estás sintiendo miedo. No, ¿quién te quiere cagar? Ya terminamos, Sí, bebé. vamos a terminar ahorita. Que eso, la risa era como jaja y se hacía más jajaja a medida que yo sentía como, ah, no, entonces rezaba más fuerte y decía, Padre Nuestro que estás en el cielo. Y la risa más fuerte y ahí dije a la mierda, se fue todo a la mierda. Ya Claro. llegué, o sea, yo llegué a hacer lo que máximo que podía hacer, que era rezar en ese momento. Te entregaste. Y me entregué. Y entonces cuando me entregué, realmente mis brazos estaban así abajo y sentí que alguien se me puso encima mío. Ay, no. Alguien se sentó encima mío con las piernas abiertas
y agarró mis brazos y me los levantó hacia el respaldar. ¡No! Escúchame, me los levantó al respaldar y yo estaba como, o sea, mi atención, esa huevada. Sí, Y claro. era como, no. Sometimiento. ¿Qué pasa? O sea, era un terror, porque ya me agarraron las manos, me las pusieron acá, y para eso yo era como, no, ¿qué pasa? Y por la fricción y el movimiento, que no era tanto porque estaba en parálisis de sueño, mi mamá estaba a mi costado, se despertaba como, ¿qué pasa? Y me despertó, y yo me he levantado y estaba con las manos arriba. Y mamá me ha levantado con las manos arriba. Y yo le dije, ma, y me puse a llorar. Y le dije, acaba de pasar algo horrible, pero yo no sé si eso fue parálisis de sueño o paranormal. Hasta ahora tengo dudas. Pueden ser las dos cosas. Sí. ¿O cómo se llama? Incubus. Casi que me poseía un incubus, creo. Puede ser. Los incubus. Fue Oye, hay muchos testimonios de incubus. Horrible. Fue, o sea, y lo recuerdo. Y eso ha sido en el 2013, hace 12 años. Sí, claro. Y lo recuerdo muy claramente. Como otra, pero creo que para otro episodio porque quería ganar. Sí, porque también ahí justo iba a decir, claro, ahorita que dijiste eso de los brazos, dije, claro, hay citas que te dan terror. Porque cuando estás, no hemos entrado, no cuando hemos estás entrado. en una habitación sola con Qué un hombre miedo. y tienes terror. Y estás en otro país. Y me vienen recuerdos de Vietnam. Horrible. Ay, qué horrible, me acabo de acordar eso, pero siento que cuando he estado en una situación así, no con otro de otro país, pero sí acá, he sabido ser muy inteligente emocionalmente. Como muy inteligente emocionalmente. Puta, sí. Como, Y creo también que son tácticas de sobrevivencia. Y también alucina. siento que, o sea, justamente cuando yo he contado esto con algunas amigas que son, tipo, con una fe y una espiritualidad, me dice, bueno, tienes un ángel. Porque esto que tú has hecho es todo lo que cuentan las personas ¿Qué que pasó? desaparecen o que son abusadas, ¿no? O sea, es como, tienes Sí. un ángel y yo, no sé qué pasa, Soy pero protegida. gracias, sí. Pero sí, como que podríamos quedarnos muchas más horas. Sí, hablando de- nos hemos hablado mucho. Es que la realidad nacional es de terror también Sí. y provoca seguir. Y además tenemos anuncios que hacer antes de irnos. Así es. Vamos a arrancar, creo que los voy a leer ya Sí, para sí, que... sí, vamos rápido. Igual, oye, o sea, rápido, pero sí como puntual con la conciencia que merece, ¿no? Sí, gente. La primera, aviso, ese es más un aviso, quizás convocatoria para quienes nos ven y nos escuchan desde el Callao principalmente, pero en realidad es para toda Lima, que va a haber un paro de transportistas este lunes 3 de noviembre, convocado por la familia de los choferes asesinados, víctimas del crimen organizado, y también por los bodegueros que siguen siendo chantajeados, ¿no? Extorsionados, perdón. Entonces, eso es el lunes 3 de noviembre. No va a haber no va a haber transporte público ¿Puedes abrir en la toda puerta, la por región favor? del Callao y seguramente algunas empresas de transporte en Lima también se sumarán. Ese es uno de los avisos, ¿no? De ahí también el día martes 4, el próximo martes 4, tenemos una vigilia. Como están habiendo cada tanto ciertas vigilias feministas, en este caso es una Los convocatoria jueves, ¿no? feminista, Pero los este es el jueves, 4. ahora exacto, se está moviendo para el Martes. martes 4 a las 6:30 de la tarde en el Parque Washington, en el centro de Lima, está muy cerca del Estadio Nacional, con las consignas, bueno, más allá de una vigilia feminista, dentro del contexto, iniciando el mes de la lucha contra la violencia de género hacia las mujeres, que es el 25 de noviembre, la fecha principal, pero empezamos a convocarnos a estas vigilias contra el machismo, porque vivos nos creemos, y juntas y sin miedo son un poco las consignas de esta vigilia, así que pueden acercarse 6:30 con velitas, con florecitas, con fotos, a acompañarnos todas. De ahí quizás no sé si quieres mencionar. Voy a Anita Villanueva. Ya, dale. Sí. Si tienes la imagen bueno, hay una alerta de desaparición. Dice 10 de febrero, pero imagino que es octubre. No. Es del 10 de febrero Sí, del desde 2025. febrero. Entonces tiene varios meses. En Villa El Salvador ha desaparecido Anita Villanueva. Ella la siguen buscando hasta el día de hoy. En el distrito de Villa El Salvador con rumbo desconocido. Vestía un short licra color azulino, polo color rosado y sandalias ojotas. Desde entonces no se sabe nada de ella. Es posible que se encuentre desorientada. Bueno, ella tiene TDA, trastorno de déficit de atención, y su familia la sigue buscando incansablemente y se encuentra sumamente preocupada. Estamos con la imagen ahorita, así que sería bueno como poder compartir y rotar esas imágenes que la siguen buscando, ¿no? Hay una alerta ámbar desde esa fecha. Cuando se desaparecen las personas. Ámbar. Hay una alerta para que se avisen a todas las fronteras Ok. de que esta persona se Sigue está desaparecida perdiendo. porque son varios meses. Sí. A todas las fronteras como nacionales e internacionales, ¿no? Ok.
Sí, varios meses y su familia ha hecho vigilias hace no mucho también, protestas frente a las comisarías que no están siendo eficientes en su trabajo, evidentemente. Desde otro lado, quizás también por un toque más solemne, pero no sé, del 1 de noviembre, del Día de los Muertos. Ya habíamos comentado, creo que hace como 4 episodios atrás, que las compañeras de Casa Bagre estaban organizando una convocatoria de poesía relacionados con la muerte. Y ya se va a hacer la presentación de estas postulaciones y de quienes hayan quedado clasificados, que se llama La muerte no deja de pasar. Les invitamos este 8 de noviembre a la Casa Bagre en el centro de Lima para que compartan las expresiones, las declamaciones y las expresiones artísticas y performativas que van a tener las y les artistas que se han inscrito y han aplicado a esta exposición. Entiendo que es gratuito el espacio y arranca, si no me equivoco, con una agenda por la tarde, ¿no? Igual, si está ahí, creo el flyer viéndose, pero sigan igual a las compañeras de Casa Bagre porque generar estos espacios de cultura, que creo que también el viernes pasado hubo uno también en Casa Bagre donde se presentó Farra, Bebé, un abrazo. Están bacanes, están bacán que nos juntemos, ¿no? Exacto, porque la reflexión desde la cultura, el acompañamiento desde las artes, es una forma de transitar estos dolores y de transitar estas rabias colectivas y ausencias colectivas, exacto, de una manera que va sanando, ¿no? Siento como que atravesamos sanando esto o viéndolos incluso desde otras perspectivas que quizás la lógica tan occidental, cuadrada y capitalista no nos deja ver, ¿no? Así que sí. Bueno, nada, antes de cerrar, igual un recordaris, no sé si existe el QR por aquí, pero si no está, está por allá. Recuerden que todos los proyectos que tenemos en masa son proyectos son proyectos autogestionados y nada, contamos con su apoyo para seguir existiendo, así que vayan allá a dejar su cariño traducidos en códigos QR o soles. En soles. Y nada, igual no se olviden que el domingo a las 7 de la noche estamos con Supernova, Astrología y Tarot en vivo, lectura de cartas. Y que seguro es 2, ¿no? 2 de noviembre. Es 3. 3 de noviembre. 3 de noviembre. No, lunes 3 de noviembre, es domingo 2. Ah, domingo 2, cierto, domingo 2. Y los martes 7 p.m. Salud Mental. Vi el episodio pasado y el antepasado y todo lo que pregunté se cumplió. Oye, a mí también fue de avance. O sea, sí. O sea, vayan a ver Supernova con Ágata y agenden sus sesiones también con Ágata, que es top, re top. Nada, nos vemos el siguiente miércoles. A la misma hora y por el mismo lugar. A la misma hora por el mismo canal. No sé qué vamos a hacer el siguiente miércoles, pero aquí estaremos. Sí, siempre vamos a estar. Es el mes del 25N. Hay mucho, por lo cual, densear. Bueno, cuídense mucho. Adiós. Bye.